Buenas tardes a todos, a los que están conectados online. Bueno, para los que no me conocéis, no nos conocéis, bueno, a Carlos lo conoce todo el mundo. Sí. Es el presidente de la agrupación de jóvenes abogados, Carlos Martínez Sepúlveda, y yo soy Lorena García Abreu, soy el miembro de la Junta de Gobierno responsable de la Comisión de Extranjería. Y bueno, para los que hicisteis el curso de nueva adscripción y para los que no lo hayan hecho, se lo digo, todos los años, por indicaciones de la Junta de Andalucía, tenemos que hacer un curso de nueva adscripción para poder pertenecer al turno de oficio de extranjería. Ese curso de nueva adscripción, desde hace 2 o 3 años que yo entré en la Junta, se ha hecho siempre de una manera, hemos intentado que sea como muy activo, mucho más limitado, las ponencias no eran de 1 hora, no duraban 2 días, porque la gente demandaba esa agilidad por no quitar tanto tiempo a los letrados. Y es verdad que los miembros de la Comisión de Extranjería, que son verdaderamente los que saben de extranjería y son los que daban esas charlas, pues se han visto limitados a esos 10-15 minutos por ponencia que yo organizaba y que yo ordenaba, a pesar de que la materia es muy extensa y le ha costado muchísimo en los cursos de nueva adscripción limitarlo a esos 10-15 minutos. Dicho lo cual, y a pesar de que ha sido aplaudido en general por siempre que se han hecho los cursos, por la gente que venía al curso de nueva adscripción, es verdad que a nivel particular se requería por parte de los letrados una cierta extensión de esas ponencias que se daban como un poco por encima para poder tener un contacto con el derecho de extranjería, porque es verdad que dentro de extranjería existen materias estancas, independientes y mucho más ampliadas. Entonces, estuvimos hablando, la agrupación de jóvenes abogados y la Comisión de Extranjería, precisamente de hacer esas pequeñas ponencias que se hicieron de 10-15 minutos en el curso de nueva adscripción, desarrollarla a 1 hora de manera independiente, en semanas independientes y ni siquiera consecutivas, de manera que no se agotase a la gente, porque entendemos que esta semana no tienes trabajo, pero la semana que viene te cumplen 10 plazos. Y al ser materias estancas, permitían un poco la elección de qué jornada querías venir, si te interesaba más o menos, y además estaba la persona más que sabía más de esa determinada materia, ¿vale? Por lo tanto, por eso hemos empezado también en función un poco de la disponibilidad que tienen nuestros compañeros, pero para que entendáis un poco el por qué se han hecho estas jornadas y qué nos lleva pues tanto a la agrupación de jóvenes abogados como a la Comisión de Extranjería, junto con lo que es la Comisión de Formación del Colegio de Abogados, a desarrollar estas jornadas. Yo lo denomino jornadas, incluso me gustaría que al final pues fuesen charlas donde le preguntáis cosas a la experta y la experta pues os soluciona problemas, ¿vale? Agradezco mucho, es verdad que ha tenido una recepción impresionante, es verdad que extranjería no es de las comisiones que tiene más afluencia y en cuestión de 48 horas yo creo que teníamos 80 personas, aunque muchas esté online, con lo cual yo os lo agradezco en el alma. Agradezco mucho más a los que estáis aquí presencialmente, antes lo he dicho, creo que sobre todo para las personas que se organizan, que se preparan las ponencias, que comparten sus conocimientos, es bonito veros aquí, ves que venís y ese tú a tú y ese poder hablar con vosotros, ¿vale? Dicho lo cual, os dejo con Carlos Martínez Sepúlveda, el presidente de la agrupación de jóvenes abogados, la otra parte de esta idea, y es quien os va a presentar a la ponente. Muchísimas gracias. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias Lorena y muchas gracias a la Comisión de Extranjería por hacernos partícipes de esta jornada que aquí nos ponen a la agrupación como parte interviniente, pero el mérito total y absoluto es de la Comisión por traer a 4 ponentes en 4 ciclos de conferencias que ya ha descrito Lorena, y por mi parte lo único que me queda es presentar a quien nos acompaña hoy, que es Lucía Salamanca, es compañera, es licenciada en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Córdoba, experta en extranjería y nacionalidad, experta universitaria en extranjería y nacionalidad por la Universidad de Granada, y tiene una gran experiencia como abogada, sobre todo en trata de seres humanos, como abogada de ONG y otras organizaciones desde hace mucho tiempo. Además, es miembro de la comisión desde el año 2009. Hace ya tiempo. Sin más, os dejo con ella, que es quien nos va a resolver todas las dudas que podamos tener acerca del tema. Antes de empezar, para que no te sientas tan sola, hay 60 personas online. Que coste, te digo. Hombre, que me lo acaban de decir, que te sientas acompañada, ¿vale? Me siento arropada. Hola, ¿se oye? No creo que... Sí, si no se oye, tranquila, ¿no? Que me avisa, vale. Camilo. Bueno, buenas tardes. Gracias por invitarme la primera.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes también a quienes lo estáis viendo online, gracias a quienes estáis aquí también presentes. Y bueno, es verdad que al ser online es un poco más difícil esa interacción, ¿no? Pero bueno, que os pido que me cortéis y me interrumpáis cada vez que lo veáis oportuno para que no se haga demasiado extenso, ¿vale? Bueno, como sabéis, me ha tocado la parte del marco de protección internacional. He pretendido hacerlo un poco, pues bueno, intentando que haya como una visión para quienes nunca se hayan acercado a la materia, pero también para quienes, por ejemplo, los aquí presentes, que me consta que conocéis la materia, pues podamos profundizar un poco más, ¿vale? Bueno, pues esto es el marco normativo, por empezar a ver dónde se regula la protección internacional. Lo voy a mencionar únicamente para que lo tengáis de referencia, lógicamente la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados del año 51, con el protocolo que lo desarrollaba del 67, hecho en Nueva York, la Ley de Asilo del año 2009, aquí el reglamento, que bueno, como bien sabréis la mayoría, pues no ha sido... Tenemos el reglamento relativo a la ley anterior del año 84, no así el de la ley de asilo vigente, a pesar de que desde el 2009 todavía no se ha desarrollado reglamentariamente. Y luego, pues bueno, dos directivas que son de interés porque en una se regulan los procedimientos, normas comunes a los procedimientos para la concesión o la retirada de la protección internacional, que va a regir gran parte de ese expediente y de esa tramitación del mismo, y que viene a sustituir a otra directiva que se publicó en el año 2003. Y la directiva 2013-33, que bueno, esta, digamos que nosotros como colegiados y colegiadas vamos a tener menos vista de la misma porque se refiere más a la acogida de solicitantes de protección internacional y va a estar más pensada pues, en reasentamientos, para aquellas organizaciones que hacen primera acogida y demás. Pero bueno, en este sentido, bueno, voy a pasar, no sé si queréis anotar algo. Vale. Bueno, cuando hablamos de protección internacional, lógicamente estamos hablando de dos conceptos, de asilo y de protección subsidiaria, ¿no? Lógicamente nos olvidamos ya de ese antiguo concepto, ¿no? En el que hablábamos de asilo político únicamente. El asilo puede ser, como bien sabemos, por muchos otros motivos y temor fundado a otros muchos motivos de persecución, pero el concepto de protección internacional engloba tanto el asilo como la protección subsidiaria. ¿De acuerdo? De hecho, como después veremos, en esa primera entrevista en la que se hace en esa primera solicitud, no hay que hacer una petición, una doble petición, sino que pedimos protección internacional y ahí se van a estudiar esos dos, digamos, estatutos jurídicos. Bueno, el derecho de asilo es la protección dispensada a los nacionales no ciudadanos de la Unión Europea o a los apátridas a quienes se reconozca la condición de refugiado. En este sentido, pues, lo primero, hacer mención a que no se puede aplicar a ciudadanos comúnmente llamados comunitarios, ciudadanos de la Unión, en lo correcto. Bueno, que aunque parece una obviedad, pues en ocasiones en nuestros despachos se nos preguntan si una persona ciudadana de la Unión Europea pues puede solicitar asilo, ¿no? Pero bueno. Vale. Donde se regula el concepto, digamos, de protección internacional, en este caso ya entra más a definir el asilo y la protección subsidiaria, sean los artículos 3 y 4 de la ley de asilo, ¿vale? Yo creo que aquí para entender el concepto, que bueno, a priori pues es sencillo, pero para poder analizar si cuando estamos ante un cliente que nos cuenta su historia de vida y podamos analizar si realmente encaja en una solicitud de protección internacional, pues hay que desgranar un poco el concepto, ¿no? Nos dice el artículo 3 que la condición de refugiado se reconoce a toda persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género, orientación sexual o identidad, se encuentra fuera del país y no puede o no quiere, con motivo de esa persecución, acogerse a la protección, digamos, que le brinda el Estado. Bien. En este sentido, a mí me gustaría destacar varias cosas del concepto. En primer lugar, la persecución puede ser por agentes estatales o no estatales, ¿vale? Si dejamos de pensar en ese concepto del asilo político, pues lógicamente nos vamos a una persecución por agentes estatal. Sin embargo, si nos vamos a otro tipo de motivos que permiten a día de hoy solicitar protección internacional, dígase violencia de género, dígase persecución por banda organizada, en este caso, por ejemplo, pues las maras en Latinoamérica, en Centroamérica más bien, pues pueden ser agentes no estatales, ¿vale?
No obstante, como después también veremos, aunque se trate de agentes no estatales, siempre vamos a tener que constatar o verificar, especialmente en los informes de apoyo que hagamos a la solicitud, que hay una pasividad o una falta de protección eficaz por parte del Estado, de origen del solicitante, ¿vale? O de residencia. Bien, ese temor fundado es importante también, así nos lo dicen las distintas directrices de la ACNUR sobre procedimientos de protección internacional, no ha de estar fundada necesariamente en la experiencia personal directa del solicitante. ¿Esto qué significa? Si yo, por ejemplo, estoy solicitando asilo porque tengo temor a esa persecución de las, bueno, por ejemplo, por motivos políticos, ¿no? En Nicaragua, mi padre trabajaba para el alcalde de un pueblo del partido de la oposición al gobierno, ¿vale? A mí personalmente a lo mejor no estoy siendo ni atacada ni amenazada, pero el temor por el hecho de que hayan asesinado a mi padre, lógicamente me permite a mí acreditar ese temor fundado a ser perseguido por motivos políticos, ¿vale? Entonces, en este sentido, creo que también es importante porque no se ha de exigir que esa prueba recaiga exclusivamente sobre una experiencia directa vivida por la persona solicitante, ¿vale? Bueno, ¿qué más es importante a efectos de este artículo? Pues por supuesto que además lo señalo ahí abajo, acreditar el nexo causal, es decir, entre ese temor a ser perseguido y esos motivos, ¿vale? Aquí nos dice además bueno, tanto la convención como las distintas directrices que la persona puede tener temor por distintos motivos, son acumulativos, ¿no? Puedo tener temor por razón de religión y aparte por razón de género, ¿vale? Y no por eso sea un inconveniente. Bueno, esa exigencia, vamos, esa vinculación la exige el propio artículo 7 de la ley de asilo, ¿vale? En cuanto a los motivos de género, después lo veremos, pero sí que es llamativo porque no está contenido como tal en la Convención de Ginebra, sino que sí que se incluyó en la ley de asilo, tanto el de género, orientación sexual o identidad sexual. A día de hoy en España no hay ningún problema con solicitar asilo por esos motivos, porque así viene recogido en la ley, pero, y esto sí que es importante, cuando se hace una solicitud por motivo de género, es importante en nuestros informes de apoyo que realicemos vincularlo con algún otro motivo de persecución de los que sí contiene la convención, ¿vale? Y podemos decir, bueno, ¿y esto cómo se hace? Yo voy al ejemplo que más conozco, en este caso de trata de seres humanos. Decimos, bueno, pues hay una persecución por género, ¿vale? ¿Con qué otro motivo lo puedo vincular? Normalmente, bueno, puede ir con un motivo religioso, pero normalmente va a ir vinculado al motivo de persecución, no sé qué ha pasado ahí, de determinado grupo social, ¿no? Pues, por ejemplo, mujeres que salen de Nigeria son tratadas en España, es un fenómeno, por desgracia, conocido por los propios ciudadanos de Nigeria en el país, ¿vale? Retornan a su país después de haber sido explotadas, es conocido que hayan podido ser prostituidas, estoy poniendo un ejemplo demasiado prototipo, ¿vale? Pero bueno, espero que se me entienda. Y puedan sufrir ostracismo, es decir, el rechazo de su comunidad, por ese motivo, ¿vale? En sí no es solo por el género, que también, porque han sufrido una violencia basada en género, sino también porque se convierten en un determinado grupo social, es decir, que tiene una característica no innata en este caso, pero sí adquirida o común al resto de mujeres que se encuentran en esa situación, ¿vale? Entonces esa sería la vinculación, por ejemplo, que podríamos hacer entre dos motivos, uno de la convención y otro que no está regulado en la convención, como es el de género, ¿vale? Bueno. Como he dicho antes, ¿qué conlleva la solicitud de protección internacional? Pongo lo de una sola petición, vamos, esto es especialmente para quien no haya realizado ninguna solicitud de protección internacional todavía, pues lógicamente cuando uno va a comisaría y hace la entrevista, la petición se hace de manera extensa de protección internacional. No hay que decir pido asilo y por si acaso pido protección subsidiaria, ¿vale? Bueno, voy a seguir con el... Es que... Sí, pero bueno, ahora después vuelvo a lo otro de razón humanitaria. Bien, para pedir asilo, como hemos dicho antes, tiene que darse unos actos de persecución y unos motivos. Eso está regulado en los artículos 6 y 7 de la ley de asilo.
va a ser indiferente de que realmente se posea dicha condición, como hemos dicho antes. Igual que si yo no soy de un partido político, pero me siento perseguida porque se me ha atribuido que yo pertenezco a ese partido político. O yo no tengo una determinada orientación sexual, pero por el contexto de mi país o de mi comunidad se ha atribuido que yo tengo esa orientación sexual y por ello me siento perseguido, ¿vale? También en esos casos dice el ACNUR que podemos solicitar asilo, ¿vale? Habrá que valorarse el resto del contexto. Bien, esos actos de persecución no voy a nombrarlos todos porque, bueno, el artículo 6 y 7 son bastante extensos, pero bueno, tienen que ser suficientemente graves o reiterados para constituir una violación grave de derechos humanos. Pueden ser una acumulación lo suficientemente grave de varias medidas, incluidas violaciones de derechos humanos. Luego, los actos de persecución podrán revestir distintas formas. Pueden ser actos de violencia física o psíquica, incluidos los actos de violencia sexual, medidas legislativas, administrativas, policiales o judiciales que sean discriminatorias en sí mismas o que se apliquen, de manera discriminatoria, procesamientos o penas que sean desproporcionadas o discriminatorios, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo algún caso de una persona condenada en su país a una pena de prisión de demasiados años, en mi opinión, por acudir a una manifestación. Pues bueno, estaba siendo expuesto a una pena, digamos, excesiva o desproporcionada, ¿no? Y por eso precisamente presentaba ese temor a ser perseguido. Denegación de la tutela judicial de la que se deriven penas desproporcionadas o discriminatorias, actos de naturaleza sexual que afecten a adultos o a niños, entre otros. Motivos de persecución, pues bueno, aquí sí me gustaría destacar algunos aspectos, ¿no? Como ya hemos visto antes, pueden ser por persecución por raza, motivos religiosos, opiniones políticas y demás. Bueno, aquí el artículo 7 nos habla de esos motivos de persecución, ¿vale? Habla del concepto de raza, que bueno, yo entiendo que está totalmente desactualizado, ¿no? Porque ya desde el año 72, pues genéticamente se eliminó el concepto de raza, ¿no? Pero bueno, podemos decir de personas racializadas o discriminadas por color, origen o pertenencia a un determinado grupo étnico. El concepto de religión, incluyendo aquí no solo quienes profesen determinadas religiones, sino también quienes sean perseguidos por ser ateos. El concepto de nacionalidad, que sí que creo que es importante, nos establece la ley que no se va a limitar a quienes posean una determinada nacionalidad o ciudadanía, sino también a quienes por su identidad cultural, étnica o lingüística o sus orígenes geográficos se puedan englobar en un grupo, ¿vale? Luego, como hemos dicho antes, todo esto va a ser independiente de que el solicitante lo sea o no, sino lo importante es que sea percibido como tal y por ello se genere ese temor. Luego, un concepto muy importante de esos motivos de persecución, que no es que se convierta en el cajón desastre, pero que a veces sí que nos va a permitir englobar, por eso que he dicho antes del género, que requiere de que haya otros motivos de la Convención, y por otras circunstancias que a lo mejor vemos que no tienen cabida en razones políticas, raza, etcétera, es el grupo social determinado, ¿vale? ¿Qué nos dice la ley? Pues que serán personas integrantes de dicho grupo aquellas que compartan una característica innata o antecedentes comunes que no puedan cambiarse. O bien que compartan una característica o creencia que resulta tan fundamental para su identidad o conciencia que no se les puede exigir que renuncien a ella, ¿vale? Otra característica de ese grupo social determinado es que posee una identidad diferenciada en el país de que se trate por ser percibido como diferente por la sociedad que lo rodea. Es un poco lo que os decía de ese ostracismo, ¿no? De, por ejemplo, mujeres prostituidas o víctimas de trata que retornan al país de origen, ¿no? O madres solteras, por ejemplo, en determinadas culturas que retornan al país de origen, ¿no? Yo no sé muy bien, ¿no? No, tranquilo. Vale. Es que cuando me vibra es porque Laura me está diciendo, y funciona la cámara, dice que cuando te da la vuelta a la pantalla es porque no tocas. Sí, llevo rato, ¿no? Sí. Claro, por esa razón, que va todo bien. Vale, bueno, entonces me desconfigura un poco. Vale, bueno, la protección subsidiaria. ¿Qué nos dicen? Viene regulado en los artículos 4 y 10 de la Ley de Asilo, ¿vale? Dice que se podrá conceder protección subsidiaria a quienes, sin reunir los requisitos para que se les reconozca el asilo, pues acrediten fundados temores a regresar a su país debido a que puedan sufrir algunos de los daños que contempla en este caso el artículo 10, ¿vale? El artículo 10 nos dice que puedan ser condena, pena de muerte o riesgo de su ejecución material.
tortura o tratos inhumanos o degradantes en el país de origen, o amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno. Yo personalmente no me he encontrado con resoluciones de protección subsidiaria. Creo que, al igual que ocurre con las razones humanitarias, yo no me he encontrado, en la mayoría de los casos va a responder más a la configuración que a nivel de la administración se haga de determinados países, como ha ocurrido con las razones humanitarias en las que, por ejemplo, se está otorgando a Venezuela, ¿no? Puede haber casos en los que, bueno, pues lógicamente que se dé, pero que en mi opinión o por mi experiencia no es lo más común, ¿vale? Pero sí que es importante fundamentarlo, especialmente en el expediente de la solicitud de protección internacional, para que en el caso de que no se produzca el asilo, por lo menos podamos defender que por ese temor a regresar a su país, pues le den una protección subsidiaria, ¿de acuerdo? Y ahora, razones humanitarias. Las razones humanitarias, bueno, como hemos dicho antes, no están dentro del concepto propiamente dicho de protección internacional. Es una categoría que viene contemplada, entre otras, pues, bueno, por la directiva, pero aquí en España por el artículo 37b de la Ley de Asilo y 46.3 de la Ley de Asilo, ¿vale? Que nos dice que cuando sea denegada la solicitud de protección internacional se pronunciará sobre si procede o no esas razones humanitarias en el caso de que se cumplan el resto de requisitos. Bien. Como pongo ahí, la razón humanitaria, a diferencia de la protección subsidiaria, en la que va implícita en esa solicitud de protección internacional, sí se tiene que solicitar expresamente. ¿Cómo lo hacemos? Porque claro, cuando uno va a la entrevista de solicitud de protección internacional, hace la entrevista, pide protección internacional y ahí nos quedamos, ¿vale? Si yo me llego a extranjería y le digo extranjería, y por favor, si en esto alguien me quiere corregir, que me corrija, porque yo he preguntado mucho en un sitio y en otro cada vez que se me da la situación, ¿no? Si vamos a extranjería, pues nos van a decir que por este motivo, lógicamente, tiene que venir con una resolución de la Oficina de Asilo y Refugio por la que indique que se concede la autorización por residencia, o sea, perdón, por razón humanitaria, ¿vale? Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Yo lo que hago es, como no hago esa petición expresamente en la comisaría cuando hago la entrevista, luego en el informe de apoyo, alegaciones o como lo queramos llamar, que presentamos al expediente, yo sí que hago hincapié en que no solo que se conceda de manera subsidiaria la protección subsidiaria, valga la redundancia, sino que en última instancia se aconseje la concesión de autorización por razones humanitarias, ¿vale? Porque lo que sí que está claro es que, según la jurisprudencia, en este caso la sentencia del Supremo de 10 de junio de 2019 que señalo ahí, si no hay una petición expresa, el juzgado en vía judicial, lógicamente, no está obligado a pronunciarse sobre la misma. Entonces, yo por lo menos la vía que utilizo es esa, que dejar constancia de alguna manera en el expediente administrativo que estoy pidiendo también eso, ¿vale? Para eso, además, es muy importante que en ese informe de apoyo que realicemos, pues hagamos mención a otras circunstancias que, aunque consideremos que no tienen la relevancia suficiente como para que se conceda la protección internacional, sí que van a venir a condicionar, perdón, la concesión de esas razones humanitarias, que digo, es complicado, pero bueno, por lo menos que fundamentemos bien el expediente administrativo. Sí. Si cogemos micro, ¿tenemos? Sí. Claro, precisamente. Ay. Eso está... Yo creo que No sé. Dale. Si no te acerco. No. Es para que lo oigan online. Un momento que me... O acércate aquí. Tengo a Laura, que antes de que coge el micrófono me está diciendo, está encima de la mesa. Espérate un momentito porque... Si no, la repito. Vale. Es que está bajando Laura a comprobar que está encendido. Dile así que... Una persona que pide protección internacional. Eso tú antes que a los venezolanos ahora les están dando protección por razones humanitarias. Pero bueno, normalmente muchas personas que van solas, yo conozco, pides protección internacional si no has pedido expresamente, como dices tú, protección por razones humanitarias. Es que me parece un poco absurdo que se quede sin protección internacional y sin protección por razones humanitarias y que encima no pueda recurrir, que aparte del informe de apoyo, puede en cualquier momento, no sé, todas las personas que hayan pedido protección internacional
hacer un escrito diciendo, oiga, y por si acaso... Claro. No sé si se ha oído, la repito. Sí, me ha dicho vale. que se oye, que va a bajar, pero que se ha oído. Que no sé si se habrá entendido. Sí. Vamos, yo aparte te agradezco porque yo cuando lo estaba preparando decía, bueno, yo esta parte no la puedo explicar con total certeza porque yo sigo con esa gran incertidumbre de decir, vamos a ver, lo que tú estás diciendo, en ese caso, ¿qué pasa? Porque a mí me dice el juzgado que en vía judicial, porque claro, a mí me han llegado expedientes de gente que ya venía hecho el expediente, que no lo habían pedido por ningún lado, pero que yo he dicho, oye, es que aquí tiene un montón de circunstancias que si esto se hubiese visto, aquí hay una razón humanitaria. Claro, me ha dicho la Audiencia Nacional que haberlo pedido en vía administrativa, ¿vale? A su vez, en vía administrativa, en esa entrevista no está el cauce, porque tú haces, además se llama así, protección internacional, y de hecho la resolución se pronuncia sobre ello. ¿Vale? Si te vas luego a extranjería y preguntas, te dicen que sí, por razones humanitarias, pero de las otras que contempla la ley de extranjería, que yo le he preguntado expresamente y se me ha dicho, no, tienes que venir con la resolución de la Oficina de Asilo y Refugio. Yo es verdad que viendo la normativa de extranjería, una vez sí lo pensé y dije, pues me dan ganas de instar a la administración a decir, bueno, a mí no se me ha dado la oportunidad ni aquí de pedir eso, porque el cauce que hay es protección internacional, pero realmente en ocasiones, como por ejemplo los que ya están dicho Venezuela, se le da, que ya lleva muchos años, ¿no? De hecho, ahora se lo estaban denegando por otros motivos. No, es que no tengo un pronunciamiento sobre eso, entonces, ¿dónde lo solicito? Que sí, es lo que tú dices, yo lo que haría en esos casos en los que está tan claro o no me ha dado tiempo el informe de apoyo, hago una petición expresa, que la administración me resuelva al respecto, porque es que si no, entiendo que esa figura jurídica que queda totalmente sin efecto. Porque la administración zonas humanitarias, aunque no se haya pedido expresamente. En el caso de Venezuela, yo sí tengo conocimiento de que se está dando, vamos, porque ahí había instrucciones y además al respecto, pero claro, yo entiendo que hay más supuestos que pueden merecer razones humanitarias sin que haya una decisión, digamos, gubernamental de que a este u otro país se le da, ¿no? Porque las razones humanitarias, parte de la protección internacional. es que no, realmente no es parte. Lo que te dice el artículo 37 es que está en la ley de asilo, ¿vale? Pero lo que te dice es que deberá cuando te denieguen, indicará si procede o no esa razón humanitaria. ¿Qué pasa? Que cuando, yo sí he visto cuando las conceden, por ejemplo, el caso de Venezuela, se pronuncia, pero cuando no las conceden, es que no se han pronunciado directamente, ¿vale? Pero debían pronunciarse. Claro, yo ahí, por ejemplo, en los que yo he pedido ya de alguna manera en el expediente, eso yo sí, ahí cuando recurro sí pido que haya un pronunciamiento expreso al respecto, porque claro, yo sí lo he pedido, yo estoy hablando de los que me llegan pues que han pedido sin abogado o tal y no sé qué, y ahí no se ha pedido por ninguna razón humanitaria, claro, es la que la audiencia me ha dicho, lo siento mucho. ¿Entiendes? Yo por eso lo he puesto porque sí que creo que es importante o bien animarnos a solicitarlo de alguna manera, o si alguien tiene otra manera que me lo diga por favor, o insistir en eso en los informes que hagamos, o petición expresa, vamos. Anuncien sobre la protección internacional, si procede o no la concesión por razones humanitarias, tiene que haber un pronunciamiento expreso al respecto, ¿no? Debería. Espérate, es que quiero ver el artículo. Ay, no. Si no lo hay, se puede recurrir ya. Claro. Sí. Espera, que es que lo que quería mirar era... Pero es que eso no lo tengo aquí, de todas maneras. Vamos, yo te lo busco en un momento. Tardo menos aquí, en mi móvil. Yo ahora después te voy a hacer una pregunta muy infantil. Pero seguro que hay alguien que quiere preguntar lo mismo de infantil que yo. Si quieres, voy preguntando yo, miro esto. No. Mi móvil además destrozado. Aprovecho entre medias que está buscando. Para los que estáis online, que podéis plantearle preguntas a Laura y Laura me las envía. Entonces, porque creo que así es más dinámico y parecía es más... Está buscando. Va lento esto. No está enganchado el wifi de aquí, ¿no? No, es que va, pero... Me ha extraído toda la... Es que Diego siempre hace preguntas
Porque a mí es que, vamos, que me viene genial porque es que, mira, dice, el artículo 37 dice, la no admisión, digo para no dar mi interpretación, sino leerlo bien, ¿vale? Que lo tengamos claro. La no admisión a trámite o la denegación de las solicitudes de protección internacional determinarán según corresponda el retorno, devolución, salvo que, de acuerdo con la ley la ley de extranjería y su normativa de desarrollo, se dé alguno de los siguientes supuestos. Que la persona interesada reúna los requisitos para permanecer en España en situación de estancia o residencia, que eso es obvio, o B, que se autorice su estancia o residencia en España por razones humanitarias determinadas en la normativa vigente. Vale, dice que se autorice su estancia, pero claro, cuando yo voy a extranjería, por este motivo a mí no me lo dan. Que esa fue la discusión que yo tenía, no sé si estoy yo diciendo una tontería, pero esa era la discusión que yo tenía con la oficina de extranjería. Vamos, fue todo verbal, que no llegué a plantearlo, pero yo decía, es que aquí me dice o que se autorice su estancia o residencia en España por razones humanitarias determinadas con la normativa vigente. Entiendo por lo que has leído que la ley no obliga que mientras no, si lo autoriza bien y si no, no sé si. Claro, sí, exactamente. Pero ahí, por ejemplo, yo digo, vale, me voy a la oficina de extranjería, lo solicito, pero me va a decir que no hay una resolución de la OAR. Tampoco tiene que haber. Claro. Entonces entiendo que es únicamente cuando la OAR se va a pronunciar sobre si merece la pena, entonces ya me voy a la razón humanitaria. No sé, ¿eh? No sé si es que a lo mejor, si tú lo ves diferente. ¿No? Es que, en mi opinión, es que es confuso. Pero sí. Se pasan un poco la pelota, pero creo yo. La oficina de extranjería, si yo pido una autorización de residencia por razón humanitaria, la oficina no puede pasarle la pelota a la OAR. Oiga, la OAR yo le pido protección internacional y se ha pronunciado. Y el órgano competente para la autorización por razón humanitaria es usted. Que la OAR podía haber dicho que existen motivos, pero no tiene obligación de decir. Claro. Yo ahí entiendo que si se hace esa petición a extranjería y no ha habido un pronunciamiento por parte de la OAR, lo más que se me puede ocurrir es que hubiese un requerimiento por parte de la Oficina de Extranjería para que emita informe, igual que lo hay, por ejemplo, en los casos de trata, cuando se pide a la Secretaría de Estado que emita informe favorable o desfavorable. Pero vamos, te estoy hablando de una cosa que no he realizado, ¿eh? Que a mí también se me planteaba esa duda. Que si os ponéis el micrófono aquí, tampoco se oye Isabel Pantoja. Se tienes que ponértelo aquí, a que se grabe. Estaba hablando, Lorena. No, pero es que me lo ha dicho Laura antes, te lo tienes que aquí porque si no, no se oye. Así que, Vale. ¿Vale? Yo te voy a hacer mi pequeña pregunta infantil. No, es porque es a colación de una solicitud de asilo que me tocó asistir de oficio hace mucho tiempo, pero al decir la palabra Maras y Salvador me he quedado así porque yo recuerdo que tuve muchas peticiones de asilo un día y una era una señora que no especifica, me ha llamado mucha atención porque antes has dicho, no tienes que sentir tú un temor personal y hay a veces maneras de unir esa solicitud con algún tipo de razón humanitaria para que te la den. A mí en aquel caso es que me llamó la atención, obviamente a la señora no se lo dieron, porque el argumento de la señora era pues muy lógico, que no me gusta lo que hay en mi país. No me gusta lo que hay en mi país está gobernado por maras y entonces, pero no era... Vienen a por mí, me han acosado, me han amenazado, mi familia vive en un distrito. No, era en general, pues como si no me gusta el presidente del gobierno, no me gusta el presidente de la autonomía. Entonces, al justamente hablar, de hecho yo en aquel momento, es verdad que ocurrió como suele pasar muchas veces, que te piden asilo, los asistes y después desaparecen de tu vida y nunca más te vuelven a coger el teléfono, si no hubiese estudiado más el tema, pero es verdad que en aquel momento que ella pide asilo, yo casi que estoy totalmente convencida, como después fue de que no se lo iban a dar porque entendí que no había argumento. Al decir ahora, que me ha parecido muy bien el que hayas dicho, os voy a decir cómo unir este motivo, en el caso, por ejemplo, de El Salvador y las Maras, el caso que te estoy diciendo, ¿cómo podríamos argumentar esa solicitud? A ver, es que no es que ella no tenga que, a lo mejor me he explicado yo mal, que sentir el temor. Ella sí tiene que sentir el temor. Lo que pasa es que el hecho sobre el que se basa ese temor no ha tenido que ocurrirle a ella. A lo mejor me he explicado yo mal. No, te has explicado muy bien. Lo que pasa es que yo en aquel momento, sinceramente, incluso pensé que mala suerte haber nacido en este sitio, pero realmente
es que hay muchos sitios terroríficos donde vivir, entonces aquí no hay sitio. Y claro, en aquel momento pensé, bueno, es motivo de muchas cosas, de una emigración, pero no de una protección internacional. Claro, esta fue mi conciencia. Al decir justamente tú la palabra maras, he dicho, es totalmente equivocada. O sea, claro, es que hay en los casos en los que hay, por ejemplo, delincuencia organizada o una cuestión ya que es generalizada en el país, como está ocurriendo en toda Centroamérica, ahí realmente ven que haya un caso de persecución más individualizada, ¿no? De hecho, todos los que son, pues eso, que es lo que tú dices, es muy obvio decir, yo no quiero vivir en un país en el que a la mínima pues me pueden asesinar, extorsionar, eso es perfectamente entendible, pero desde el punto de vista del asilo, si no se acredita esa persecución individualizada o alguna característica que haga que esa persona tenga mayor temor al resto de los ciudadanos que ya de por sí viven asustados en ese país, pues claro, no va a haber asilo, no va a haber motivo de protección. ¿Cómo lo puedes vincular? Yo, por ejemplo, en los casos que he llevado de tema de Mara, vamos, en uno sí me lo concedieron, pero bueno, porque ahí había muchas más cosas y sobre todo había violencia de género, pero en un alto grado y por parte de las Maras. Ahí normalmente lo suyo es vincularlo, hay además una directriz de la ACNUR, que de hecho, esa creo que no la he puesto la de género, que va sobre precisamente la Mara en Centroamérica y es muy interesante porque te da muchas pistas de cómo realizar ese informe, ¿no? Pues, por ejemplo, hay determinados colectivos de taxistas, ¿no? Pues tienen un especial temor y mucho más acreditado que el resto de la ciudadanía en El Salvador, por ejemplo, porque son objetivo de la extorsión por parte de las maras. O pequeños comerciantes de tiendas céntricas, ¿no? Pues son también foco de la extorsión por parte de las maras, ¿no? Es un poco individualizar el caso para acreditar que no es una violencia generalizada, que la hay, pero sino que hay un temor más particular o específico en esa persona. Que a mí me llama la atención porque habitualmente cuando asistes por asilo, supongo que le ha ocurrido a los que están aquí, te llaman, si la señora, el señor, quien sea, está en una asociación, la asociación a mí por lo menos me suele llamar y darme directrices de por dónde seguir, sacarle esta conversación. A mí, aquella señora venía con una asociación, o a través, a mí no se me dio ninguna indicación y a mí me llamó la atención la actitud de la señora, que no era, si no estaba ni convencida yo, que era su abogada, pero además, no sé, determinadas contestaciones como que era, voy mucho a perder, voy a prolongar un poco la estancia, entonces, al decir, claro, yo pensé, bueno, es que esto no es motivo. Después la señora desaparece de mi vida, entonces no estudio más, pero claro, al decir ahora mismo Maras, porque la señora incluso la policía le pregunta, bueno, ¿por qué elige usted España? Y la contestación de la señora era porque aquí a las mujeres se le ayuda un montón económicamente, o sea, que ni tan siquiera era lo que acabas de decir, es que allí hay una explotación de la mujer, una violencia de género acusada, y aquí se defiende, que lo hubiese encontrado, yo solo estoy pensando más lógico, no, era, ¿por qué elige usted España? Y dijo, en primer lugar, porque aquí se le da dinerito a las mujeres y económicamente se le ayuda, y creo que en tercer lugar habló del idioma. O sea, que era para mí lo esencial, o sea, era tu idioma, tu lengua materna, el castellano. Entonces, por eso justamente es que al hablar de Centroamérica y las maras, digo, me estoy despistado a cambiar todo en los últimos 6 o 7 años. Claro, y de todas maneras que El Salvador, antes cuando el caso era más individualizado, no cualquier persona de El Salvador venía y se le daba, no era así, pero antes El Salvador sí se le estaba dando, pero desde que está el nuevo presidente, bueno, que ya lleva unos años, supuestamente está haciendo, pues bueno, políticas que están reduciendo la violencia de las maras, aunque yo tengo clientes en el despacho que llegan con las mismas situaciones dramáticas de pérdida, bueno, asesinatos de familiares y demás, pero en teoría, lo que hablábamos antes, el Estado ya no está actuando de manera pasiva, ¿no? Sino que ya está haciendo políticas activas para erradicar eso. Eso además, si os veis informes, cuando hagáis el informe de apoyo, alegaciones, como lo queramos llamar, y busquéis información del país de origen, vais a ver que en relación a El Salvador, por ejemplo, es muy difícil ahora encontrar informes que apoyen la solicitud. Aún así, siguen diciendo que la violencia sigue, bueno, en términos exagerados, que sigue habiendo mucha persecución por parte de las maras, pero que el Estado está haciendo un gran esfuerzo por reducirlo. Entonces ahí ya, por ejemplo, de El Salvador, busques la jurisprudencia que busques, ahora mismo no te la van a dar, igual que hace unos años sí que lo estaban dando. ¿Vale? Tengo una pregunta de un compañero online, compañero de Manuel Jesús Gamero Osuna, que me conoce personalmente, me la ha preguntado. Me pregunta, ¿es posible tras la denegación del asilo sin pronunciamiento sobre razones humanitarias formular algún recurso a fin de que se pronuncien expresamente sobre dichas razones?
Bueno, es lo que hemos estado hablando un poco, ¿no? Que como, es que no sé si ha escuchado No lo sé. o te la he puesto antes, pero vamos, ahí realmente como si no hay una petición expresa y a su vez tampoco están obligados a resolverlo, a no haber esa petición expresa, pues entiendo que es lo que he dicho, yo lo suelo meter en el recurso, se haya pedido o no, yo lo intento, pero claro, Te pueden contestar que sí. te pueden decir que si no se ha fundamentado ni pedido siquiera de alguna manera, pues realmente no está la petición. Vale. Si hay alguna pregunta más, ya te interrumpo yo. Cuando nosotros vamos a asistir a la gente que solicita protección internacional, el abogado lo que debía decir es, oiga, ¿y solicita usted también protección por razones humanitarias con carácter subsidiario? Yo lo he planteado cuando le he puesto ahí petición en informe de apoyo, yo preparándome la ponencia lo pensaba también, no lo he hecho normalmente, lo hago siempre en informe de apoyo, pero a mí se me ocurría que también podía ser una solución. De alguna manera, en las preguntas que hacemos al cliente en ese momento, ahí dejarlo recogido en la entrevista, en vez de él solo en el informe. Y ya tendrían que pronunciarse sobre eso. A mí se me ocurre eso o lo que hemos estado hablando antes, me voy a extranjería y le digo, pues si aquí nadie es competente, pida usted informe a la OAR, que yo ya he hecho mi solicitud, pero se me ha dicho que no, pero no se han pronunciado, por el motivo que sea, porque no lo he pedido o porque no procedía, y a ver que alguien lo resuelva. Vale. Que esto lo estudiaremos, a lo mejor estoy yo diciendo ahora una barbaridad, pero lo estudiaremos y lo experimentaremos para el año que viene. En extranjería todo es experimentar. Todo, hombre. Aquí. Vale. Bueno, puede haber causas de exclusión que contempla la convención y también la ley, ¿vale? Son bueno, graves delitos contra la paz, humanidad y demás. No voy a entrar mucho en esto porque, aparte, no suelen entrar, esto la policía no entra, salvo que esté buscado por... la inadmisión a trámite, ¿no? Que en esto nos van a responder en el plazo de un mes desde la solicitud, si respondieran, porque tampoco responden porque no dan abasto. Sería por falta de competencia para el examen de esa solicitud, cuando la persona se haya ya reconocida como refugiada y tenga derecho a residir o obtener protección internacional efectiva en un tercer estado, siempre que sea readmitida, o sea que se garantice que puede volver a ese tercer estado, no exista peligro para su vida ni libertad, ni esté expuesta a tortura o trato inhumano degradante y se garantice el principio de no devolución. Cuando la persona solicitante proceda de un tercer país seguro. Esta es una de las objeciones que normalmente se ponen a veces ante una solicitud de protección internacional. ¿Vale? No sé si aquí ya. Aquí. Bueno, esto lo regula el artículo 38 y siguientes de la Directiva de Procedimiento que hemos puesto al principio para valorar. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a ver, si yo vengo de... yo he pasado, por ejemplo, por Espera, que me sitúe. Vengo de Libia, paso por Italia y me vengo a España, ¿no? Y ahora hago la solicitud aquí. Claro, España me puede decir, pero si usted ha pasado por Italia, tiene que usted realizar la solicitud de asilo en el primer país seguro por el que ha entrado, ¿vale? Eso además, cuando son países de la Unión, salvo que esa persona no haya sido interceptada, localizada de ninguna manera por la policía, pero si ha habido alguna intervención policial, eso sí que está grabado y si es de la Unión se ve que ha pasado por ahí, ¿vale? Lo pueden oponer como un motivo, como que ha pasado por un tercer país seguro y por lo tanto no es España la competente para aceptar esa solicitud, como decía antes, ¿vale? A mí no se me ha dado, a pesar de que he llevado procedimientos de protección internacional de personas que habían pasado mucho tiempo, había incluso residido, por ejemplo, en Italia o en otros países fuera de la Unión Europea considerados tercer país seguro, no me lo han alegado, no sé si por falta de tiempo, o sea, de resolución de los procedimientos, que lógicamente no contestan en ese mes, pero luego en la resolución final tampoco me lo han alegado, incluso se ha concedido. Pero bueno, lo pueden alegar, ¿vale? En ese caso, lo que sí nos dice la norma es que habrá de valorarse de manera individualizada, es decir, que cuando se valora un tercer país seguro, aparte de países de origen seguros, que eso sí que puede haber un listado por parte de los Estados miembros de la directiva, cuando se valora en un caso concreto ha de ser pormenorizado, es decir, valorar si en ese caso concreto su vida o su libertad no están amenazadas por los motivos ninguno de los motivos que recoge la Convención,
que no haya grave riesgo de daños graves tal y como se define en la directiva, que se respete el principio de no devolución, que se respeta la prohibición de expulsión, que existe la posibilidad de solicitar el estatuto de refugiado y, en caso de ser refugiado, de recibir protección. Es decir, que no es Marruecos tercer país seguro, pues bueno, pues entonces no admito la solicitud porque has pasado por Marruecos y te devuelvo a Marruecos. No. Habrá de verse en ese caso concreto si Marruecos para eso es un país seguro, ¿no? Nos dice además la directiva de procedimientos que en ese caso también se debe tener en cuenta el factor de género, es decir, que las peticiones realizadas con factor de género pues debe tenerse en cuenta a la hora de valorar si un tercer país es seguro o no. Y en esto, por ejemplo, en las resoluciones que tenemos sobre todo de víctimas de trata, muchas que han pasado por países como por ejemplo Marruecos, pues bueno, se ha considerado que no eran países seguros a efectos de ese caso, ¿vale? Porque de hecho gran parte de la explotación o del trayecto y la captación se producía en Marruecos, ¿vale? No sé si de aquí hay alguna pregunta. Bueno, esto he puesto, simplemente he puesto una cifra un poco precisamente al hilo de lo que tú comentabas, de esas solicitudes que puedan estar infundadas, que yo siempre digo lo mismo. Si se me pregunta como ciudadana, pues yo no voy a entrar a valorar lo que haga cada cual en una petición de protección internacional, porque yo no me he visto en otro país en esas circunstancias y sin documentación para residir en ella. Entonces yo no entro en eso. Desde el punto de vista jurídico, pues lógicamente sí que es bueno realizar un filtro de esas solicitudes. Primero, porque vayan a buen término. Segundo, porque aquellas solicitudes que realmente presentan motivos para ello, viendo estas cifras, pues puedan ser atendidas a la mayor brevedad y demás. Insisto, yo hay muchos casos en los que, por ejemplo, que me llegan al despacho y me dicen, ¿me van a dar el asilo? Y digo, pues no te lo van a dar, casi seguro. ¿Es una causa de asilo? Por ejemplo, lo que hemos estado hablando de El Salvador, ¿no? Otros casos más concretos que a mí me han llegado de persecución, de han matado a mi padre, a mi tío y a no sé qué. Pues mira, para mí sí es un caso de protección internacional. Ahora, ¿te lo van a dar? Pues probablemente no, porque está el Supremo y la Audiencia Nacional están diciendo esto y esto y esto sobre El Salvador. Pero bueno, eso lógicamente es nuestro criterio. Sí quería poner un poco eso las cifras porque veáis el bajo porcentaje de resoluciones favorables de protección internacional, que bueno, son un 12%, antes ha llegado a estar incluso en un 2%. Protección por razones humanitarias, que yo creo que de ese 47% gran parte lo ocupará en este caso Venezuela, y resoluciones desfavorables pues otro 40%. Y una pregunta, estoy súper preguntona hoy, pero me súper interesa. No, es a colación a un problema que los que formamos aquí parte de la Comisión de Extranjería sabemos que es, y que yo en todas las, siempre que puedo lo saco a colación, y más estando aquí Lucía, es el problema que se está teniendo con las citas de asilo. O sea, yo soy la responsable a la que van a matar todo el mundo. Yo prometo que he intentado, cada vez que algún medio de comunicación me pregunta, aunque sea por mi perro, yo saco el tema del asilo. Pero aquí sigo con los mismos problemas. Pero tú cuando ves una situación en la que te piden el asilo por desesperación, porque ya no hay nada más que hacer, y tú ves que no es motivo, ¿echas para atrás esa petición o sin embargo se cursa? Me refiero a una cosa que nunca hay. Nosotros hemos discutido mucho la problemática que existe con el tema de las solicitudes de asilo, que ahora a continuación cuando ya termine no me importa explicar porque lo explico siempre, y ella es una de las que más discute conmigo que algo hay que hacer y yo ya no sé qué más hacer porque es que nadie me hace caso. ¿Piensas que quizás si se filtrase, que tú has dicho la palabra antes, no hablo de ti, hablo en concreto de incluso gente como yo, nuestra prioridad, nuestra materia principal no es la extranjería? ¿Piensas que si filtrásemos esas solicitudes, quizás ese embudo que hay ahora mismo se descongestionaría un poco? Porque hasta ahora le echamos todo, obviamente yo le echo toda la culpa a la Brigada de Extranjería, quien te tiene que dar la cita, al Ministerio del Interior, pero de repente pienso, a la vista de estos números... Hombre, entiendo que se reduciría lógicamente porque habría menos peticiones, pero también entiendo que la responsabilidad no debe recaer sobre... Porque puede haber peticiones muy infundadas, totalmente infundadas, que algunas las vemos, pero puede haber otras en las que, como decimos, pues no son... A lo mejor son susceptibles de eso, pues de una razón humanitaria, de una protección subsidiaria. Entonces creo que no son tan descabelladas. Yo digo, normalmente las que llevo es aquellas que creo que tienen
incluso aunque no vayan a ser concedidas, pero que según mi criterio y estudiándolo, creo que sí presentan motivos. Otra cosa es que yo le diga, conozco el criterio de la OAR respecto a tu país y muy probablemente pues te digan que no. Pero bueno, yo ahí sí lo presento porque lógicamente entiendo que la ley le ampara para presentarlo. ¿Que reduciría? Pues claro que reduciría, pero también creo que para eso debería haber mecanismos, que bueno, en ellos está también, ¿no? Por parte de la normativa de extranjería, para regularizar otras situaciones que no se vean abocadas a finalmente presentar esto, ¿no? Porque efectivamente son personas que vienen de un país en los que hay un sufrimiento que a lo mejor no es una causa de asilo propiamente dicha, ¿no? Pero lo que tú hablabas antes, vivo en El Salvador, están matando gente por todos lados. Es que creo que es muy legítimo intentar buscar protección, que luego desde el punto de vista jurídico no encaje, pues claro, pero la señora o el señor que no quiere vivir en un sitio de violencia extrema, pues entiendo que quiera buscar una solución a su residencia, pero bueno, esto es una opinión más personal que profesional. Reduciría eso y que pongan más personal. Lo del personal. Porque. A ver, tengo aquí otra pregunta. Al hilo de tu pregunta, dice mi compañero Manuel Jesús. Manuel Jesús, que está desde Posada, que lo sé yo. ¿Cómo hago para poder pedir un asilo? Esperando que el mensaje es más largo y no me sale, sino. Dice un compañero. Al hilo de la pregunta, supongo que dice tu pregunta, ¿cómo hago para poder pedir un asilo para una persona del despacho de Venezuela si no puedo conseguir citas online? Vale, Me planto con el extranjero en la policía, habla tú, Lucía. Bueno, esa parte va a llegar donde pone territorio nacional, ahí lo voy a explicar. Claro, todos los miércoles. Tú sabes que yo iba a hablar de eso, ¿no? Hombre, todos los miércoles por antecedentes. O sea, nosotros tenemos un chat de WhatsApp de la Comisión de Extranjería y todos los miércoles a las 10:01 tengo a todas. Habéis conseguido, yo no vaya tela, vaya, pero Lorena se está haciendo todos los miércoles. Y yo lo que hago, o sea, lo que se ha hecho a nivel nacional, porque esto va a hablar después Lucía, pero lo digo, esto no es un problema a nivel cordobés, esto es un problema a nivel nacional que no me vale. Pero que la Comisión de Extranjería ha ido a hablar, o sea, yo, mi persona, pero vamos, soy la Comisión de Extranjería, ha ido a hablar con la Brigada de Extranjería, le hemos planteado 200.000 soluciones, nos ha faltado decirle que le limpiamos la oficina y que le abrimos la puerta y que le damos ticket de la entrada, que montamos una discoteca, o sea, a todo es no. La respuesta del ministro, porque además a todo eso lo preguntamos a Madrid y Madrid es no a todo. No a todo. Que no hay en concreto Córdoba, yo te hablo de Córdoba, que es con quien he hablado, pero también he estado en las reuniones de la subcomisión a nivel nacional y el problema es nacional. De hecho, se ha puesto una queja ante el defensor del pueblo por esa razón a nivel nacional, por parte de lo que es la subcomisión de extranjería del Consejo de la Abogacía. Pero Córdoba capital, en concreto. Sí. Los filtros y si realmente tiene posibilidades, o sea, para que vamos a darnos contra un... Hombre, claro. Sobre todo la mayoría de mis clientes son venezolanos. Sí. Pero la mayoría, afortunadamente, le he conseguido la protección subsidiaria. Pero si veo que no prospera, y además tengo un listado de gente que le he tenido que decir, mira, a otra cosa, o sea... Vamos a buscar otra figura jurídica porque es que esto no va a, no es que no va a prosperar, es que ponte tú y me pongo yo y todo el rato yo estoy en el despacho con el teléfono dándole y no hay nada. Sin embargo, por ejemplo, en Jaén sí. Y el último asilo que hice aquí, en Córdoba, bueno, ya la chica me venía con las citas y dijo, hombre, menos mal. y le dije al chico, bueno, por cierto no fue especialmente simpático, no era porque yo hago muy de vez en cuando lo asilo aquí en Córdoba, si puedo evitarlo, lo evito. Porque había un señor que sí, que me llevaba yo muy bien con él y tal, y me parece que se ha jubilado. Sí. No voy a decir el nombre, pero yo imagino que sabéis. Sí. Y entonces le digo, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Ah, no, lo que tú dices, tirar balones fuera y tal. Y bueno, y a la chica que yo llevaba, que además iba fundamentado, había sacado informe de Human Rights, todo, de la ONU y todo, y como siempre lo hago, y tal. Y me dice, no, es que nosotros estamos recibiendo peticiones de toda España, y entonces tenemos un montón de eso y no podemos atender a todo el mundo. Pues no es razón, digo, hombre, primero a los de casa y después los de fuera. Pero es que eso te va. Habla primero Lucía, que está más enfadada. No. Lucía, que está mucho más enfadada y conmigo entre ellos. Entonces, no.
No, a ver, ahí, bueno, el tema de lo voy a decir ya, aparte de esto, para que no no sepa cómo va, porque esa es otra queja que desde el colegio tenemos, que se va cambiando el sistema de citas, sea en tema de asilo, sea en tema de extranjería, y nos enteramos a veces por los clientes, a veces porque nos chocamos contra la pared, ¿no? Entonces, en este caso, actualmente hay que pedirlo por la web de citas de extranjería normal, solicitud de asilo, sea asilo, renovación y demás, los miércoles a las 10, para quien esté escuchando que no lo sepa. No puede ser ni un minuto más ni un minuto menos. Entonces, como dice Lorena, a las 9:58 estamos todos metiendo datos, que ya hay NIE, que te lo sabe de memoria, lógicamente, o pasaporte, y lo va intentando. Yo, por ejemplo, esta vez, después de 3 meses intentándolo, conseguí una, con tan mala suerte que me coincidió con 2 juicios, pero bueno, ahí ha ido el muchacho. Entonces... Se fue el miércoles que no me mandaste el mensaje. Tras 3 meses. Entonces, bueno, que ha habido quejas eso por parte de la subcomisión, del colegio, quejas defensor del pueblo, también a nivel particular varias compañeras tenemos puesta queja, a mí todavía no me ha respondido el defensor del pueblo a esa queja. Dicen alegar la falta de personal, que Córdoba está muy sobrepasada en peticiones. Es verdad que Córdoba antes no tenía tantas peticiones y ahora tiene más, pero a mí me consta, además, por gente de ahí de dentro, que no es proporcional el aumento de solicitantes con la tardanza en la cita. En mi opinión, ha sido que el sistema de citas que se está dando, que se limitan a X a la semana, son insuficientes. De hecho, yo tuve una de la anterior a esa que conseguí, después tuve que cancelarla porque la persona no podía usarla después de conseguirla, y después entraba en las páginas y no había manera, es decir, que esa cita no se acumuló, se perdió. Entonces, en mi opinión, hay falta de personal, el sistema de cita está fallando, porque además ya no es solo el sistema de cita, es el hecho de que no hay una comunicación directa con policía, que como profesionales es otra de nuestras quejas, que por lo menos puedas dirigirte a ellos, porque muchas veces es tan fácil como decir, ¿quieres renovar mi cliente la tarjeta roja? No tengo que tirarme 4 semanas o que mi cliente pierda el trabajo, como le está ocurriendo a mucha gente porque no logro tener cita. Es tan fácil como déjame que te mande un email, tú ya sabes que va a renovar, preparas la tarjeta y lo llamas y va. ¿Me explico? Pero bueno, no sé, esa es nuestro... Claro, cada uno lo mira desde eso. El día que fui, mi experiencia, vamos, ya la última, como te comenté, había pues como 5 o 6 despachos, es verdad que era un sábado por la mañana, que me extrañó. Había como 5 o 6 despachos y estábamos haciendo la solicitud, pues, no, en este caso era declaración, estábamos 2 personas, o sea, 2 abogados, y el resto de estos estaban vacíos, o sea, de los... Ahí entro yo, vamos, yo te puedo decir que esto es el principal problema que está, y bueno, aquí tenemos otro miembro de la Comisión de Extranjería, el monotema que tenemos en la Comisión de Extranjería es ese. Porque después el reglamento entra en vigor, no entra en vigor, vamos a dar una charla y esto va a cambiar todo, pero eso es el gran problema. Yo te puedo decir, y además lo puedo decir a vos, que yo puedo llevar casi desde Semana Santa del año pasado plantándome en comisaría para que me diesen una reunión. Cambió la comisaria y la comisaria no es de Córdoba. Creo que, no sé si pasa por aquí alguna vez en su vida, porque yo la entiendo a ella, al ser la nueva comisaria, ella quería estar en la reunión correspondiente. Yo no la quería a ella, yo quería al responsable de asilo. Claro, hasta que ella no se podía reunir conmigo, me iba anulando la cita. Hablo de bastantes anulaciones, más de 3 y más de 4. Finalmente, cuando yo ya digo que es que no puedo llevar 7 meses sin darle una respuesta, porque a mí mi comisión es brava, pero que a vosotros por teléfono también me llaman personalmente a decirme que qué pasa. Finalmente consigo una reunión, tenemos una reunión, a la reunión voy con soluciones, o sea, hablo de soluciones, de una solución que faltaba llorar, porque claro, nosotros nos enteramos que determinadas asociaciones tienen como vía directa. Claro, pero cuando yo planteo eso, lo primero es que no se atreven a decirlo, pero en segundo lugar me vienen a decir que son por razones de victimología, que incluso las asociaciones muchas veces, y por ser victimología, tienen como una situación preferente. Entonces yo ya llegaba a decirle, es que me ha faltado arrastrarme delante de la Brigada de Extranjería y decirme, vamos a llegar a un acuerdo, venga, ni para ti ni para mí. Dame 10 citas a la semana solo al colegio de abogados. 10 es mejor que 0. 10 no te va a suponer un incremento de trabajo que, vale, yo lo hablo con Madrid. No. Según a mí me dijo la última vez que yo hablé con ella, no me acuerdo cuándo fue la reunión, tenían a 3 personas trabajando, una se ha jubilado, tienen 2. De hecho, esas 2 personas estaban en la reunión y por detrás a todos hacían así.
O sea, a todo lo que el responsable me decía, lo voy a hablar, lo voy a preguntar, lo voy a transmitir, que la respuesta a todo fue no. Eso sí, me llamó por teléfono para decirme que no. Pero a todo fue no, a todo lo que le planteé. Ellos por detrás, todo era un problema. Y todo lo que me abordan es la falta de personal y que Córdoba pide asilo en Córdoba muchísima gente. O sea, me hablaban de Barcelona e incluso ellos se quejaban que yo decía, bueno, es que centralmente es vuestro problema solventarlo. Que incluso venía gente de Ibiza, de no sé qué, y le faltaba documentación. Entonces, esas citas no se llevaban a ningún lado. Y yo decía, bueno, pues entonces buscar la manera de solventarlo, incluso si no has generado un expediente, te sobrará tiempecito. Os lo prometo, o sea, que no es que la brigada de o sea, la Comisión de Extranjería, yo como la representante, porque ellos me tienen pegándome palos, pero en segundo lugar, que se intenta, es que es un no. De hecho, en la última reunión que hubo en Madrid, lo planteó Mati Mérida y yo dije, mira, yo ya no sé qué hacer, es que yo me he reunido con ellos, es que le he planteado, fíjate, el solicitar, por favor, que me des 10 citas semanales solo al abogado, porque yo le decía, somos autónomos, ¿cómo pensáis que quedamos delante de los clientes? Cuando tú le dices a un cliente que durante semanas no consigues una cita. Si mantiene el cliente. Si mantiene. Claro. Sí. Tiene DNI español, o sea, que no es que... Pues en este caso, no. En este caso yo no, o sea, yo te puedo decir que a mí me han atendido con cordialidad, que también me puedes poner la mejor de tu sonrisa y por detrás decirme para nada. Sí, es verdad que me han contestado lo que me vienen a decir incluso las peticiones que hicimos, que eran un poco, no sé, ni siquiera era de petición de asilo, sino que era un poco para facilitarnos la vida a todos. Todo Madrid dice que no. Había cosas que yo sabía que Madrid iba a decir que no, porque en Madrid no vamos a ver un programa informático para que yo esté más cómoda, pero había cosas como lo que te estoy diciendo, que te cuesta abrirme una línea, un correo electrónico y a la 10ª cita me lo cortas. ¿Tengo 10 citas más? No. Además, eso le pareció bien a la brigada de primera. Dijo, bueno, tuve una llamada en 48 horas diciéndome que no. Que aunque sea la comunicación, sino simplemente con que esa fue otra de las peticiones que se hizo, con que haya una comunicación más directa con los profesionales, además que se ahorrarían ellos se ahorrarían citas, porque hay citas de personas que llegan allí, por ejemplo, para la renovación, se tiran 3 meses para encontrar la cita, cuando llegan allí, ahora van y dicen, no está tu tarjeta. Permíteme que te mande un email, que me avise y esa cita queda libre. Y cuando tú ya lo tengas, me avise y me das la cita. En fin, pero bueno, que no ha... Ellos incluso llegaron a pedirnos, que por eso también lo hicimos, por eso y por más razones, que pusiéramos quejas a nivel, digamos, comisión y a nivel particular, que pusiéramos quejas ante el defensor del pueblo. De hecho, yo lo digo porque cada vez que algún medio de comunicación al Colegio de Abogados le pide declaraciones sobre algo que tenga algo que ver con extranjería, hace poco ha sido que han desmantelado un piso donde se había prostitución, yo acabo derivando la conversación a la falta de citas por el asilo, claro, porque y aún así, que no me odian, o sea, que ellos lo que me dicen es que si así le dotan de mayor personal, lo que yo no sé es si ese personal me lo destinan a otra cosa o si nadie quería extranjería, no lo entiendo. Pero vamos, es una problemática que sepáis, los que estáis escuchando y los que estáis aquí, que no nos es ajena. Y de hecho, es mi gran dolor de cabeza, porque además no he conseguido mover un ápice de eso. O sea, y ya no sé, si a alguien se le ocurre una idea, estoy a vuestra disposición, porque ya no sé qué hacer. Yo opino. Estoy de acuerdo. Yo opino igual. Micrófono. Una persona que necesite protección internacional, porque no puede pedir una cita. Si no hay personal, usted me da cita para dentro de 5 años. Pero yo acredito que he solicitado, que he iniciado el trámite para solicitar protección internacional. Exacto. A la respuesta de eso... Y si la aplicación informática, en fin, estas cosas, un registro de entrada, un escrito, oiga, solicito cita, deseo pedir protección internacional, solicito que me den día y hora. Dentro de 15 años, pues vale, pero mire usted, yo ya lo... Eso que antes, perdona, antes era así, o sea, bueno, ha habido temporadas de todo, ha habido temporadas que te daban la cita para la semana siguiente y eras llamando y ya está, y ha habido temporadas que no, que era por teléfono y te la daban con mucho más retraso que ahora. Yo, por ejemplo, el otro día, este cliente que fue, se le han dado para agosto, pues va con retraso, pero yo ha habido veces que la he tenido casi para un año. Pero bueno, lo que tú dices, yo ya tengo eso, tengo mi resguardo de manifestación de voluntad,
Y oye, empezamos, es que estamos hablando de que es que hay estas personas que es que no tienen eso ni para los hijos que acaban de nacer aquí y no tienen ningún documento de su país y no puede, en fin. Yo creo que la opción es la pancarta en la movilización, pero movilización por parte de los profesionales, porque además estamos hablando de un colectivo de personas que es precisamente que ya lo están haciendo en Madrid. En Madrid ya lo están haciendo, pero es muy vulnerable como para tú decirle, vete a la puerta de comisaría y te lías allí a... Me han puesto el micro con mayúscula aquí, o sea que por favor, que nadie hable sin el micro. Dale al que dicen que el micrófono está mutado. Pues no sé, ¿qué me dice? Espérate, me dicen. Por lo menos, claro. Es que... Perdón, Diego, dice Laura que tú sabes cómo funciona, que está mutado, que no se oye. Yo qué sé. Perdonad, si alguien está online, que es que me está diciendo Laura, repetir la pregunta. No estamos preguntando nada nuevo, estamos quejándonos en general de qué podemos hacer para que el tema de las citas de asilo, o sea, seguimos con el mismo tema de hace 10 minutos, que es las citas de asilo. Sí. Bueno, yo lo que decir eso, la denuncia a la policía de que no la admitían, y entonces con esa denuncia conseguimos iniciar el proceso. Pero que yo que suelo ser bastante poco protocolaria y muchas veces cuando yo lo que intento es que cuando yo voy a hablar en nombre de la comisión no suelo ir en plan institucional, porque creo que al final con las instituciones no consigo nada así. Claro, y más entonces como un poco intentas, no voy a decir la palabra compadreo, pero sí eso, o sea, dime qué te doy, que también intente eso. Que también dije, bueno, ¿de qué manera? Porque si yo ya te he echado la solicitud, por lo menos tengo algo, aunque sea, y no te quito el tiempo. La respuesta es desde Madrid, no. O sea, todo lo que es personal es ellos y todo lo que es institucional, a las 48 horas me llamaron para decirme Madrid no. Porque además sí te digo que por lo menos, salvo que fuesen estupendos actores, la actitud en ese momento, de hecho yo, el audio que mandé a la comisión era muy contento porque digo, hombre, no sé, no los veo totalmente en contra. O sea, por lo menos al que estaba allí, no, en 48, es que es como inamovible. Nosotros tenemos un sistema y ese sistema no lo vamos a cambiar. Entonces, claro, es una indefensión absoluta. Y yo a ellos incluso le decía indefensión para ellos, que son los más importantes, pero yo al final yo miro por mi gremio. ¿Y mi gremio qué pasa? ¿En qué lugar quedas tú como abogado cuando ni siquiera puedes concertar una cita online? El filtro que hacemos nosotros, hombre, yo no voy a tonta y a loca, ahí el primero que me aparece, pues venga, vamos a pedir. No, se hace un pequeño filtro, pero hay realmente gente que lo necesita. O sea, hemos estado un tiempo que todo el mundo iba al famoso asilo a pedir, venga, vamos a pedir asilo, pero realmente entre esas personas hay realmente gente con mucha necesidad y entonces, pues, hombre, no poder sacar la cara y no poder ayudarles, pues me parece un poco inhumano. Sí. En ese sentido. Como que yo ahí sí te digo que yo estoy de acuerdo con lo que has dicho un poco a nivel coloquial, pero que sí estoy de acuerdo totalmente con lo que dice Lucía y por lo menos desde la Comisión de Extranjería yo te digo que a mí me planteáis los compañeros que formáis parte del derecho de extranjería, vamos a hacer algo y yo soy la primera que lo organizo porque es que de verdad es un problema y para mí en concreto, que yo a lo mejor, es verdad, hace tiempo que no está siendo un problema porque no pido no me ha tocado asilo últimamente llevarlo, pero para mí es un problema estar en una comisión en la que no puedo dar solución al problema más fácil y más cercano que hay, que es pedir una cita. O sea, ya... Yo vamos, te lo dije en el grupo, yo creo que una concentración por parte institucional del colegio, pero también de aquellas organizaciones, porque hay muchas que lo están teniendo muy bien, porque están teniendo citas, pero a mí me consta que hay otras muchas
vamos, porque se la saco yo, se la Sí. intento sacar yo y no hay resultado, tampoco se la están dando. Es decir, que puede haber organizaciones que incluso si se hace esa alianza, digamos, porque está claro que lo que son las personas afectadas, muy pocas lo van a hacer, salvo que sea por renovaciones o algo así, pero para primera solicitud ninguna persona sin documentación se va a plantar allí en la oficina a manifestarse. Pero bueno, esa es mi... Seguimos. disponibilidad. Bueno, voy a aligerar, que creo que se me ha ido de este. Bueno, la solicitud, bueno, he hablado lo de impuestos fronterizos, no voy a entrar en eso porque a nosotras aquí no se nos va en principio a dar ese caso, salvo que cojamos nos vayamos a aeropuerto y demás. O frontera. En territorio nacional, bueno, pues la cita, lo que hemos dicho, la dificultad que existe para ello. En teoría nos dice la ley que se ha de realizar sin demora, en todo caso en el plazo de un mes. Ahora bien, sea desde la entrada o desde que se produzcan los acontecimientos que justifiquen el temor fundado de persecución o daños graves, lo que se llama surplus, que es como, bueno, pues circunstancias, digamos, sobrevenidas que puedan ocurrir una vez que estamos aquí. Ese plazo del mes yo he hecho, de hecho creo que casi todas las solicitudes que he hecho habían sobrepasado muy mucho ese plazo y normalmente no ha sido un obstáculo, no solo ya para la admisión a trámite o no, que como hemos dicho antes no da tiempo que contesten porque no entran en eso siquiera, porque no le da tiempo, sino incluso a la concesión. A mí no me han denegado una solicitud de protección internacional por haberla pedido después. De hecho, hay algunas que la he pedido incluso doble solicitud de personas que llevaban aquí incluso años, ¿vale? Lo que pasa es que obviamente hay que fundamentar o es conveniente fundamentar que estamos en una causa surplus de circunstancias que son sobrevenidas o temores que se han incrementado estando aquí, ¿vale? Bueno, habla de que la entrada ilegal en el territorio español no podrá ser sancionada a esos efectos, lógicamente. La solicitud, vale, ¿cómo se inicia? En primer lugar, aquí, ay, Dios mío. Vale, bueno, pues con la manifestación de voluntad, que como hemos dicho, esto va cambiando, ¿no? Porque antes te daban una cita por teléfono y luego iba. Actualmente, ¿cómo está? Cuando ya consigues esa cita imposible, vas allí y haces la manifestación de voluntad. Es decir, que después de todo ese periplo para conseguir la cita, no es que vayas allí y hagas la entrevista. Te van a dar ese resguardo de manifestación de voluntad que lo que acredita es, lo tengo aquí, esta es la de esto, no, esta es la solicitud. Lo que acredita es que tienes voluntad de solicitar asilo. A partir de ahí no se te va a incoar ningún expediente de expulsión y estás autorizado a permanecer aquí. Vale. Luego, en ese mismo documento te van a dar la cita propiamente, para hacer la entrevista propiamente dicha, ¿no? Que como he dicho, pues la cita que tuvo el otro día este cliente mío, que fue el 10 o el 11 de abril, pues está ya por agosto, para que os hagáis una idea de los tiempos que hay ahora mismo. Una vez que haga esa solicitud, que ahí ya sí se hace solicitud de protección internacional y se realiza la entrevista, es decir, ahí es donde va a ser fundamental nuestro papel, que eso no lo he dicho, en fronteras sí que es preceptiva la asistencia jurídica, aquí no, pero lógicamente es recomendable y desde el colegio abogamos por ello, ¿no? En esa entrevista, pues bueno, nos van a preguntar distintas cosas, entre otras, pues datos de filiación, trayecto migratorio, entorno familiar, si ha realizado en su país denuncia previa por los hechos sufridos, cuándo fue el último contacto que tuvo con sus familiares en origen, si pertenece a alguna etnia, religión y demás. Y luego van a entrar al motivo propiamente dicho por el que se solicita protección internacional. Y aquí cuando ha dicho Lorena el tema de, pues porque aquí estoy mejor y tal, no sé qué, pues bueno, yo siempre, cuando voy a pedir asilo, o sea, acompañar una entrevista de asilo, siempre le explico a esa persona, bueno, primero que me lo explica a mí, ¿no? Pero después decir, oye, que cuando te pregunten esto, aunque es obvio y entendible que tú quieras estar aquí porque estás mejor que en tu país o por motivos también que puedan ser también económicos, pero lo que tienes que contar es el motivo realmente por el que tú tienes miedo. El resto de motivos ya se pueden sobreentender, pero céntrate en el motivo por el que tienes temor, ¿vale? Que parece una pregunta muy tonta, pero luego no. Pero a mí me extrañaba que venía precisamente de una asociación, además me han llamado, no, ella sabe lo que tiene que decir, no sé qué, y claro, cuando lo soltó, o sea, mi cara, imaginaros, porque ¿qué dices en ese momento? Y la policía en aquel momento me miraba así y yo hacía... Claro, sí.
No, pero a mí me ha llegado a pasar de personas que realmente yo sabía toda la historia y que tenían un motivo de persecución, de hecho, que a lo mejor no querían ni pedir asilo. O sea, que he sido yo la que le he explicado y le he animado y decir, es que cumple todo. De hecho, muchas de ellas al final se le han concedido. Entonces, de llegar allí, pero en el momento ese de la entrevista, quedarse como que porque pido, porque quiero estar aquí, que estoy mejor, ¿no? O sea, que no es... Y a lo mejor entra, y aquí tengo ya trabajo, y aquí ya estoy en una casa acogida, y aquí estoy... Que también, aparte de que haya peticiones infundadas, también puede ser que muchas veces la persona en ese momento de la entrevista echa lo primero que le sale por, ¿vale? Entonces yo siempre insisto en decir, oye, acuérdate en qué procedimiento estamos y que este procedimiento es para esto, ¿no? Que parece algo muy obvio, pero a veces... Que la señora venía después no de un israelí que se había casado con una palestina y la familia, o sea, venía como después de casos muy gordos, ¿sabes? Y cuando soltaba aquello era como... Por eso te digo que muchas veces no tiene ni que ser que no haya un motivo de asilo, sino que el contexto pues le hace a lo mejor perder en ese momento poco el norte. La entrevista, pues bueno, se va a realizar para quienes llevéis a lo mejor un tiempo sin ir, bueno, es la comisaría de allí de Figueroa y antes se hacía en la primera planta y ahora se hace ya en la planta baja donde antes se hacían los DNI, pero en mi opinión el espacio sigue siendo igual de inapropiado para hacer entrevistas de protección internacional. De hecho, yo pensaba que al tener más espacio iban a dar más intimidad a esas entrevistas, pero sigue siendo igual. ¿Qué más? Se puede contar, bueno, con asistencia jurídica gratuita y por supuesto con intérprete. Ahí pues ya sabéis que hay veces que ese intérprete lo va a hacer vía telefónica, porque bueno, pues no siempre hay aquí de todos los idiomas, y eso va a dificultar también un poco la entrevista por el espacio que hay, las distintas interrupciones y demás, pero bueno, es lo que hay. Yo aquí siempre voy con intérprete, por mucho que la persona insista en que lleva mucho tiempo aquí, que lo habla muy bien y demás, porque bueno, luego hay determinados conceptos que lógicamente tiene que explicarlo un intérprete, ¿vale? La renovación, bueno, tras esta entrevista nos van a dar, me voy a poner aquí porque ya está que ver. Nos van a dar este resguardo, ¿vale? De presentación de solicitud de protección internacional, ¿vale? Aquí nos van a decir que si en el plazo de un mes no se ha notificado nada, se entiende admitido, que eso va a ser, por lo menos por ahora, a mí no se me ha dado lo contrario. Luego, este documento sirve por 9 meses, ¿vale? Tras los cuales tendrá que ir y ya renovará. Pero a partir de los 6 meses siguientes, desde la realización de la entrevista, no desde que hizo la manifestación de voluntad, sino desde la entrevista, ya a partir de ahí podrá trabajar en España, ¿vale? ¿Qué más? Las renovaciones, como digo, pues cada 6 meses después, esa primera es cada 9, luego las siguientes cada 6. A partir de ahí tendrá derecho a trabajar. ¿Vale? Y la extensión familiar. Bueno, aquí simplemente hacer mención, pues lógicamente, a que aquellos familiares que se encuentren en España podrán realizar esa extensión familiar. Se recoge en el artículo 40 de la Ley de Asilo. Y luego, una vez que ya se haya reconocido la protección internacional, no antes, podremos también traer o hacer esa reagrupación, esa extensión familiar o reagrupación de aquellos familiares que se encuentren en origen, ¿vale? Y todo eso se regula en el artículo 40. Una vez que está concedida, pues, bueno, ahí se hace la petición, se hace todo online a través del ministerio, se gestiona, vamos, yo las que he hecho, el propio ministerio gestiona con el correo electrónico con el representante, en este caso la persona interesada, a través de ahí se manda al consulado, en el consulado mandan otra documentación pertinente, se acepta y ya entonces entran a España, ¿vale? Un poco más de seguimiento que en sí la complejidad de la petición. Bueno, aquí lo que pongo de nuestro papel, pues un poco lo que hemos venido hablando, sobre todo el insistir mucho en esos informes y en complementar esos expedientes, porque quienes ya habéis estado ahí, habréis visto que te tira a lo mejor hora y pico en la entrevista, o depende del caso, ¿no? Y luego, pues, un folio así, con 4 cosas que dice, bueno, aquí no sé yo muy bien esto cómo lo vamos a fundamentar. Entonces, por supuesto, preguntar todo aquello que pueda aquello que haya faltado en la entrevista, pero también aquello que pueda fundamentar la protección subsidiaria y las razones humanitarias, ¿no? Yo, por ejemplo, de los últimos casos así que he tenido, pues no voy a decir el país, pero bueno, violencia de género, pero también había anteriormente, ese fue el motivo principal, violencia de género, pero
aparte de eso, había habido violencia también de género con un anterior matrimonio y había habido un anterior matrimonio que era forzado y había habido un aborto a consecuencia de esas lesiones por un anterior matrimonio. Pues bueno, esa señora salió de su país por el último matrimonio y la violencia del último matrimonio, pero por supuesto yo en esa pregunta que realicé a la solicitante insistí sobre esa violencia previa, ese matrimonio forzado previo, esas lesiones, esas fotos a esas lesiones y todo eso, ¿vale? Después de esa entrevista, pues informe de apoyo o complementario de la entrevista, porque siempre nos va a quedar algo. Yo ahí por lo menos es donde aprovecho e incluyo pues todos los informes de referencia de RedFord, del COI, de Amnistía Internacional o de las distintas fuentes que queráis. Gestionando el aire. Que queráis mostrar, ¿vale? Ahí aporto fotos, si no ha quedado aportado en su momento el relato manuscrito, si sabe leer o escribir, realizado por la propia interesada, lo aporto después. En ocasiones, cuando no he tenido tiempo por falta de intérprete y demás, pues lo suelo aportar después para evitar que haya determinadas contradicciones, ¿no? Y bueno, pues aportar todas aquellas pruebas que no hayan podido quedar aportadas, ¿no? Yo en este caso, en estos últimos que he hecho, pues eran sobre todo pruebas de historia clínica que no había dado tiempo al momento de la entrevista y que acreditaban pues problemas, por ejemplo, de salud mental ocasionadas por procesos traumáticos, ¿no? Que de hecho lo he aprovechado para solicitar que a lo mejor no hay una causa de asilo, pero que por lo menos tengan a bien conceder razones humanitarias, ¿vale? Entonces, yo sobre todo creo que esos informes, aparte de la petición de asilo propiamente dicha, tienen que complementar lo segundo. Aquí también deciros que el 46.3 de la ley de asilo pues contempla que en determinados casos excepcionales en los que hay determinada violencia, han sufrido tortura, puede haber madres con menores y demás, que se tiene que dar un procedimiento diferenciado. Yo esto, por ejemplo, lo utilizo en ese informe de apoyo para pedir que se dé a esa solicitud un trato diferenciado, pues por ejemplo, si se trata de mujeres embarazadas en situaciones de extrema vulnerabilidad, o si se trata de un señor que acaba de perder a su hijo y está en un proceso tal, procesos así más vulnerables en los que se requiere que el expediente dure más, porque bueno, están durando, pero puede haber que no resuelvan, como ocurrió el año pasado en muchos, que se estuvieron resolviendo en 6 meses. Entonces, hay determinados casos en los que sí que nos interesa que el procedimiento vaya más lento para poder aportar más pruebas, sea de tipo informes psicológicos, historias clínicas y demás, ¿vale? Uy, bueno, esto se ha quedado muy pequeño, espero que lo veáis. Esto es una mención a la trata y la relación con la protección internacional, que, bueno, aparte de por que me he dedicado más a eso, era por haceros un poco hincapié en la compatibilidad de estos dos procedimientos. Para quien no conozca el tema de la trata, pues bueno, está el artículo 59 bis de la Ley de Extranjería, que como lo hayáis podido ver, en el caso de que una persona presente indicios de ser víctima de trata, pues bueno, automáticamente no se incoará o se suspenderá si ya se hubiera hecho el expediente de expulsión y o devolución. Y en ese caso se le podrá ofrecer un periodo de restablecimiento y reflexión, ¿vale? Y posteriormente, en función de su colaboración o no y de que se le exima de responsabilidad, una autorización provisional de residencia, ¿vale? Hasta que la Secretaría de Estado competente en cada caso, según sea situación personal o colaboración, decida si le da la autorización definitiva, que no se sabe nunca cuándo es, ¿vale? Pero bueno. Entonces, ¿qué nos dice cuando esa persona está en esa situación del 59 bis, de ese periodo de restablecimiento y reflexión? Nos hemos encontrado muchas veces que cuando íbamos a comisaría a pedir asilo durante ese 59 bis, ¿vale? Pues nos decían que no, ¿vale? Seguíamos adelante, lógicamente, y yo tengo varios casos en los que, siendo víctima con el 59 bis, ha podido finalmente pedir asilo y se la han concedido. Entonces sí que es posible, pero ya digo que hubo mucha discusión en torno a eso, a pesar de que la directiva 36/2011, que regula el tema de trata, lo dice expresamente que no puede ser un obstáculo para solicitar protección internacional porque son estatutos jurídicos diferentes, pero ahora ya por suerte, que por eso me ha parecido interesante ponerlo, el anteproyecto de ley orgánica integral contra la trata y explotación de seres humanos, que además está bien porque incluye también la explotación. Bueno, ya sabéis que ahora mismo está el anteproyecto, todavía no incluye un artículo 48 en el que habla de esa compatibilidad, ¿vale? Entonces, bueno, sí que creo que es interesante por si os encontráis en este supuesto que nadie os alegue que no se puede pedir.
como lo hacían bastante. Bueno, estos son algunos enlaces de la información de país que imagino que conoceréis. Este sea un poco más específico porque es el Departamento de Estado y Seguridad de Estados Unidos y este hace un informe anual sobre trata, pues prácticamente de la mayoría de los países de origen de la trata, ¿vale? En inglés, pero la verdad es que es muy, muy completo. Bueno, cuando se resuelve el expediente, en teoría pongo ahí 6 meses porque es el tiempo que tiene, pero como ya sabéis, pues bueno, no se están haciendo. Sí es verdad que el año pasado hubo algunos, no sé si fue casualidad, pero provenían de expedientes realizados en organizaciones con proyectos de ayuda humanitaria de primera acogida, sí que se resolvieron pronto. No sé si porque estaban acogidos a esos programas y había que resolver rápido o fue casualidad, ¿vale? Pero normalmente, pues bueno, están tardando mucho más. Depende del supuesto, 1 año y medio, 2 años, 3 años, depende del supuesto, ¿vale? Si es favorable y lo conceden, pues bueno, se nos va a dar la tarjetita que vamos a hacer la toma de huella, ya no en su delegación, porque ya no está ahí, sino en la Avenida de América, en la nueva comisaría, se nos va a dar por 5 años, ¿vale? Ahí pongo el enlace para la toma de huella, que bueno, no vamos, ya por el tiempo no lo voy a abrir, pero bueno, es la misma web de citas de extranjería. Y tendría que pedir, que esto sí lo he puesto, porque, bueno, si no cuenta con pasaporte porque haya hecho esa solicitud sin él o durante la tramitación del expediente todavía no cuente con el pasaporte, tendría que pedirle un título de viaje antes de ir a poner la huella para que esa persona se pueda identificar más allá de la documentación de protección internacional. Bueno, puesto aquí la foto es simplemente similar al pasaporte, pero cambia el color y los idiomas, que lo pone en varios idiomas. El título de viaje no se pide, o por lo menos los últimos que yo he pedido hasta hace poco, no se piden por la web de cita de extranjería, sino que se mandan a ese correo. Perdonad porque ha salido subrayado, pero aquí hay un guión bajo, ¿vale? Certificados guión bajo extranjeros, ¿vale? Se solicita, se dan los datos de la persona solicitante, se dice que se le adjunta la resolución de concesión de la protección internacional y una vez que tiene un cupo de en torno a 10 personas, pues nos citan, en este caso a la comisaría de Fleming, y ahí ya se le hace el título de viaje que se lo dan en el mismo día, ¿vale? No recuerdo ahora mismo, creo que la tasa es como 27 euros así. Vale. ¿Qué más iba a decir? Vale. Si ¿estabais copiando? Perdón. Bueno, si en vez de concederlo, pues hay una denegación, ya hemos visto de los distintos supuestos que puede haber y no se concede protección internacional, ¿vale? Ay, ¿qué es eso? Bueno, pues podremos interponer recurso de reposición en el plazo de 1 mes o contencioso administrativo en el plazo de 2 meses. Aquí el recurso de reposición, pues bueno, la práctica habitual, y esto sí que es verdad que se está congestionando mucho la Oficina de Asilo y Refugio con este tema, es el recurso de reposición en el que además se solicita la suspensión de los efectos de la resolución impugnada y en base al 117 de la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley 39/2015, pues solicitamos que se suspendan los efectos y por lo tanto continúen vigentes los derechos y obligaciones, los derechos en este caso concedidos por el Estatuto de Solicitante de Protección Internacional. De manera que con eso y esa solicitud, pasado 1 mes, se entiende estimada esa medida cautelar solicitada en base al 117 de la Ley de Procedimiento, pues esa persona pueda mantenerse, si está trabajando, pueda seguir trabajando, etcétera, etcétera. De todas maneras, después veremos que ese truquillo ahora va a dejar un poco de servir. Pero bueno, eso es lo que se está haciendo hasta ahora, ¿vale? Porque además esos recursos de reposición sine die. No, yo no. Duermen el sueño de los justos. Yo no uno creo que he visto resuelto. O recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional. Aquí, lógicamente, pues bueno, además por las personas, el perfil normalmente que van a tener los solicitantes, lo recomendable es solicitar justicia gratuita, aunque sea con libre designación, porque las costas son bastante elevadas.
Y en cuanto a la solicitud de medida cautelar, pues bueno, aunque ya la directiva lo contemplaba en el artículo 46.5 y era bastante clara, no ha sido sino a raíz de distintas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y esta última del Supremo del año 2022, que ya no solo 2 o 3 secciones como ocurría antes eran las que concedían la medida cautelar, sino que bueno, ahora parece que la están concediendo más, ¿vale? Micrófono. Es que tengo aquí a Laura con mayúscula. ¿Qué están concediendo que se limita a que pueda permanecer en territorio nacional o también que continúe con la autorización de trabajo? Sería las dos, que continúe con la autorización de trabajo también, porque contempla todos los derechos que le han sido concedidos. A mí ahí me surgió una vez una duda de una señora que vino y le habían contestado, creo que era a los 5 meses y no sé cuántos días. Y dije, ¿y ahora aquí qué pasa? ¿No? Luego me vino otra vez que era a los 6 meses y un día. Y digo, pues aquí nos acogemos. Ya se ha producido el efecto de los 6 meses y tú ya tienes derecho a trabajar. Por lo tanto, yo te voy a pedir entre ellos que se prorrogue, o sea, que continúe ese derecho. La cautelar judicial me refiero. Sí. Sí, ahí cuando lo conceden, están concediendo los dos. Ya digo, yo de la última sí que pedí, que ya hace algún tiempo, a mí en algunas secciones no me la está mandando. Otras, según la que te tocase, sí. Pero ahora, tras esta sentencia del Supremo, entiendo que la estarán concediendo más. De todas maneras, el solicitante de asilo tiene ya la tarjeta roja y estaba autorizado a trabajar. A nosotros lo que nos interesa es recurrir en reposición y solicitar la suspensión, porque eso le garantiza una autorización de trabajo Claro, que definida, ¿no? eso es, a ver, yo creo que aquí se han juntado dos cosas. Por una parte, que justo cuando a alguien le dio por hacer este truquillo, digamos, vamos a decirlo así, y usar el recurso de reposición para eso, porque antes no se ponía prácticamente porque se sabía que no iba a ningún término, justo ha coincidido que se ha empezado a poner recursos de eso porque además la Audiencia Nacional es que no estimaba prácticamente casi ninguna de las medidas cautelares. Solo había, es que no me acuerdo ahora cuál era, las 2 y no sé cuál, las que la concedían. El resto era imposible. Entonces, ¿qué pasaba? Pues claro que si tú querías mantener esa situación, al final nos hemos ido todos a recursos de reposición, colapsando aún más el sistema, es cierto, pero claro, es que te encontrabas que a pesar de la sentencia del TJUE, que creo que es de 2018, mira aquí lo tengo, de 19 de junio de 2018, realmente siguen sin concederse por parte de las otras secciones. Entonces, ante la duda, pues claro, te mantenían el recurso de reposición. Ya digo, yo después de eso no tengo ahora mismo presentada y no sé cuál está siendo pero creo que ya está haciendo más fácil, ¿eh? ¿Vale? Y bueno, luego ya lo último, aquí no voy a entrar mucho porque Paco va a hablar de arraigo laboral, pero únicamente hacer alguna mención. Bueno, pues antes con la triquiñuela esta, digamos, de usar el recurso de reposición, seguir trabajando, después 6 meses cotizados, nos íbamos al arraigo laboral y demás. Ahora aquí pues han cambiado varias cosas. Para empezar, porque el arraigo laboral tras la última reforma ya no la podemos solicitar cuando está en situación regular, ¿vale? Por lo tanto, ahí nos suponía un desistirnos de la petición de asilo para poder solicitar el arraigo laboral, ¿vale? Eso por ahí. No obstante, había gente que ahora mismo pues estaba haciendo eso, me desisto y pido mi arraigo laboral. ¿Qué pasa? Que a raíz de distintas sentencias, las sentencias que pongo ahí del TJUE de noviembre de 2023 y luego el Tribunal Supremo que se ha hecho eco de la misma, he puesto ahí 2014, está mal, ¿eh? Es 2024, ¿vale? Perdona. Habla que, bueno, que no es ni una estancia ni una residencia, el estatuto que presentan los solicitantes de protección internacional, ¿vale? Entonces, no estamos ni en estancia ni en residencia, estamos en una mera permanencia, o sea, una tolerancia, se le tolera permanecer aquí, ¿vale? Entonces, eso ha dado pie a la publicación de unos criterios que, insisto, no voy a entrar mucho porque es más materia de Paco, que la darán en mayo ya, ¿no? Sí. Es la suya. Que son criterios de aplicación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de la sentencia del Supremo 414-2024, ¿vale? En el que viene a decir que
esa cotización que se realiza durante esa interposición de recursos y demás, pues bueno, pues no vale. ¿De acuerdo? A efectos del arraigo laboral. Por lo tanto, ahí se va, bueno, ha cambiado bastante el panorama. ¿Vale? Y yo creo que... y esto ya es si termino de verdad. Y bueno, en cómo afecta el tema de protección internacional a la nacionalidad, la solicitud de nacionalidad por residencia, pues bueno, la excepción al plazo de 10 años de residencia, aparte de otras excepciones que ya sabéis que existe, el artículo 22 del Código Civil, pues la contempla con 5 años de residencia legal y continuada en España, ¿vale? Excepciones en cuanto a la documentación a aportar, pues tenemos que atender al artículo 25 de la Convención y a la orden de 2016, que ahí os pongo, que después ha sido también complementada por otra orden de 2022, que dice que en el caso de refugiados y apátridas, la documentación exigida por el Ministerio de Interior que acredita esa condición puede sustituir a la partida de nacimiento y el certificado de antecedentes penales del país de origen e incluso el pasaporte en el caso de que el interesado no lo tenga, que aquí ya he dicho que lo normal es que vaya y saque el título de viaje porque te va a hacer falta para la tarjeta, ¿vale? Pero bueno, sí que creo que es importante pues que no hay que aportar ese certificado de nacimiento y de antecedentes penales. Ahora bien, no basta con, en el procedimiento de nacionalidad, aportar la concesión de la protección internacional, sino que hay que hacer una petición expresa a la Oficina de Asilo y Refugio y entonces ya nos manda un certificado donde certifica, valga la redundancia, que mantiene la condición de refugiado, ¿vale? Y que por lo tanto está exento de aportar esos documentos. Esa petición, eso sí lo responden muy rápido, ¿vale? Lo responden bastante rápido, se presenta normal por la página del Ministerio y cuando ya con eso sí que podemos hacer la petición de nacionalidad sin esos documentos, ¿vale? Y yo por mi parte termino. Bueno, pues ¿tenéis alguna pregunta? Concreto, específicos ya no, como hemos preguntado entre medias. Bueno, de manera independiente a que se os ocurra otra pregunta ahora intermedio, quería deciros, como no solemos leer mucho las páginas web del colegio ni los avisos, tengo aquí una pregunta, no me lo puedo creer. Yo tengo una pregunta, me dice Laura. Ahora de manera independiente a que lea la pregunta que dice Laura, deciros, recordaros para los que no habéis leído, este jueves y este viernes hay las primeras jornadas de extranjería del CADECA que se hacen en Almería, ¿vale? Yo, en concreto, no sé quién, bueno, yo sé que de Córdoba creo que va Mati Mérida, sí deciros que por parte de la Junta de Gobierno, porque como estamos en situación de ahorrar dinero lo máximo posible, hemos conseguido, se consiguió una partida de una cantidad de dinero para repartir, digamos, para pagar las inscripciones de las personas que quieran. Y la inscripción son 80 euros, que vamos, bueno, que vamos 3, pero yo me retiro del tema, que vais 2. Se va a pagar completo, que van 7, se reparte el dinero. Creo que son unas jornadas que van a estar bastante bien y hombre, es verdad que Almería es complicado un poco por el tema, pero hombre, por lo menos meteros en la página web, mirar si os interesa las ponencias que hay y hombre, yo insto a que vayamos desde el colegio. Yo en concreto voy, o sea, creo que también va Mati Mérida y bueno, yo entiendo que a nivel personal, pues sí es verdad que irte 2 días, porque al final irte a Almería no irte un día y medio, irte 2 días, pero sí que lo sepáis que aquellas personas que al final estéis interesadas lo sé porque no imagináis el croquis familiar que yo voy a tener que hacer para irme un miércoles por la mañana, o sea, no voy a contar. Por eso no voy. Por eso no, yo de ti sabía que no ibas a ir, pero vamos, por esa razón. Pero sí es verdad que hombre, es que Almería el problema que tiene es la comunicación, porque yo me iba a ir en tren y tardo tanto en llegar a Almería y encima tengo que hacer un transbordo. Yo un transbordo puedo quedarme en Granada, seguramente, entonces no, con lo cual, pues bueno, pues si alguien al final está interesado en ir, que hable conmigo, porque os lo digo, o sea, ahora mismo creo que la única persona que va de Córdoba, al margen de mí, bueno, creo que va otra compañera también que me han dicho tú, que creo que era Mati Mérida, entonces hay una partida pequeñita para las inscripciones, que dentro de la partida que ahí que van más de la cuenta. Pues ya está, se reparte, que no, que sepan que las personas que vayan que la inscripción está cubierta, ¿vale? Que por ahí el colegio ayuda. A ver, voy a leer la pregunta de Laura. A ver. Me dicen, buenas tardes, ¿cómo solicitar la extensión de la protección internacional a un familiar que se encuentra en España? La pregunta la hace Jesús. Vale. A ver, es que ahí cuando estamos como solicitantes de protección internacional,
realmente es con la misma cita a la comisaría, va a ir a la comisaría y le van a documentar de la misma manera que al solicitante, ¿vale? Sí, se va a hacer la entrevista, si es mayor de edad se le va a hacer también entrevista, que normalmente se va a coger a los mismos motivos del solicitante, y si es menor, pues nada, se le toman las fotos, que eso no le he dicho, bueno, la documentación que hay que llevar, pues las fotos, pasaporte si lo tiene, si no lo tiene, pues nada, y acreditar lógicamente el vínculo con la persona solicitante, ¿vale? Bueno, yo en principio, salvo que me entre alguna pregunta. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí. Cuando has comentado lo de víctimas de violencia de género y eso, en el país de origen, para hacer aquí la solicitud, ¿tiene que traer algún, o simplemente con la declaración, declarando que allí lo ha sido? Hombre, yo creo que si trae algún tipo de documento, digamos, judicial o policial, será más fácil, ¿no? Pero la mera declaración la tienen en cuenta en la oficina de asilo y refugio. Como poder, a ver, realmente para que lo concedan va a depender mucho también del país del que proceda y la protección que ahí se dé a las víctimas de violencia de género, ¿no? Yo, por ejemplo, de algunas que he hecho hace poco, pues eran de Marruecos. Claro, te pones a investigar las modificaciones que ha habido allí de la mudawana y de otra normativa y claro, va a ser más difícil documentar que no hay una protección del Estado, aunque sepamos que también carece, igual que aquí hay veces que falta determinada protección, ¿no? Pero va a depender del país, de la prueba, lógicamente, hombre, pues mucho mejor si fundamenta que ha interpuesto una denuncia, pero vamos, yo mi experiencia es que la mayoría de las víctimas no vienen con una denuncia debajo del brazo. Y muchas te cuentan, no solo a la policía, a mí me lo cuentan, es decir, yo he intentado ponerla, pero más de una vez me han dicho, o me han pedido soborno, o me han dicho que me vaya, que ni se me ocurra eso, que tal, en fin. Ahí, lógicamente, va a ser corroborar esa credibilidad del relato junto al resto de pruebas, ¿no? Por ejemplo, esto que contaba yo antes, pues, bueno, pues no tenía prueba de esa denuncia ni nada, pero hay lesiones, hay daño psicológico bastante grave, pues bueno, todo eso, y además no lo ha dicho ni una ni dos veces, sino que por todos distintos recursos que ha pasado ha manifestado esa situación de violencia. Entonces yo ahí he defendido que es que todos los indicios corroboran el relato de la solicitante, pero lógicamente, claro, si trae una denuncia con su sellito y tal, pues mucho mejor. Esta chica venía de Colombia, concretamente, entonces su pareja... Claro, es lo que ella decía, no venía... Yo decía, pero bueno, no tienes nada, una denuncia policial, no. Hombre, yo ahí empiezo, aunque parezca una tontería, pero empiezo por el mínimo. Lo primero es el certificado de matrimonio, si lo ha habido. O hijos, si lo había, por lo menos acreditar el indicio de que conozco, que parece algo muy obvio, pero claro, a la oficina de asilo y refugio le llega y dice, bueno, pero ¿y este señor quién es? El otro. Es decir, primero acreditar el vínculo, luego acreditar si ha habido una ruptura, si hay mensajes, que normalmente pues no tienen mensajes ni de texto, ni WhatsApp, ni nada, porque han cambiado de móvil o porque no... Vamos a, de alguna manera, ¿no tienes algún de eso? Digo, hacemos una copia o sacamos de este de... yo a veces... Yo ya me vine, dejé el móvil allí, yo ya no quería saber, quería perderme del mundo y bueno, y puse agua de por medio, o sea, en este caso. Yo a veces lo que sí le he preguntado es si antes de salir acudieron a alguna organización en su país. Porque sobre todo en Colombia, por ejemplo, o en Honduras, muchas de las mujeres me han relatado, sí, antes acudí allí a la Cruz Roja Internacional que estaba allí o acudía a otra organización, entonces le intento que contacten con ellas para ver si esa organización puede hacer algún informe de que ha estado allí. A lo mejor no van a poder certificar lógicamente la violencia, ¿no? Evidentemente, pero bueno, sí que ha estado allí y por el motivo por el que ha estado, ¿vale? Pero igual aquí, si aquí han pasado por distintas organizaciones, le pido informe a todas ellas. ¿Tenéis alguna pregunta más? Desde casa no me preguntan nada. Bueno, pues yo agradezco mucho, a mí es que me encanta escuchar a Lucía, que reconozco que es un tema que me gusta mucho. Y bueno, antes de darle la palabra a Carlos para que él cierre la ponencia, sí quiero, a los que me estáis escuchando y a colación de algo que habéis dicho hoy, creo que hablo en nombre de la Comisión de Extranjería, que estamos desesperados por el tema del asilo y que yo creo que nos prestamos a todo. Ahora, obviamente, 12 personas que vayan a la puerta de comisaría a quejarse no me sirve. Con esto lo que digo
que igual que me llamáis, muchas de las personas que estáis en extranjería para hacerme preguntas de algo que no sé y yo tengo que preguntar y después la respondo, si de verdad estamos todos tan enfadados y queremos hacer algo y vamos de verdad a ir a una puerta de comisaría a emitir una queja a los letrados, hablo en nombre de mi comisión, que yo creo que nos organizamos y vamos. Ahora sí me gustaría que mínimamente tenga una recepción de gente que me diga, oye, mira, que si lo hacéis, vamos, ¿vale? Porque sí es verdad que creo que es un tema muy importante, creo que os hemos transmitido por parte de la comisión que estamos desesperados y yo en concreto estoy muy desesperada, no por nivel laboral, sino porque me da la impresión de que estoy fallando a los compañeros, los cuales me dicen qué puedo hacer. Entonces, estoy desesperada, con lo cual tu idea me ha parecido estupenda, pero obviamente necesitamos no los 13 de la comisión. Pero el problema es que sí, ¿sabes cuál es el problema? Que sí es verdad que igual que te digo que hay otras comisiones y además lo ves simplemente en el tema de ponencia. A mí, yo he estado tan contenta cuando he visto que había 100 y pico personas apuntadas porque no es normal, los que formáis parte de la comisión, en extranjería no es normal que se apunte tanta gente. Yo llevo otra comisión que es penitenciario, digo, ha estado conmigo mucho tiempo y es verdad, son dos comisiones como más chiquitas. Entonces, da un poco de miedo convocar a gente y que después vayamos los 13 o los 7 porque hay 12 más o 6 más que tienen cosas que hacer. Entonces, sí digo que yo por mi parte, a mí si hay compañeros que me mandan correo electrónico y me dicen si se hace una convocatoria yo me comprometo por parte de lo que es la comisión a convocar una convocatoria bien organizada pero que vayamos los profesionales, como dice Lucía, no van a ir nuestros clientes. Y cualquier otra idea, porque... Estoy animando también, ¿eh? También te animas. No, que yo le estoy animando a todos que vienen a mí, claro. Y cualquier, fíjate, tengo aquí... Por lo menos los que están renovando, que ya tienen... Mi compañero Manuel Jesús de Posada se viene. No, pero sí es verdad y que hombre, que aparte que si alguien, tú has dicho una idea, que si alguien tiene otra idea, que yo estoy a todo, que yo me da igual las veces que yo tenga que ir a hablar con la brigada, porque a mí sí es verdad que me gustaría en un momento dado decir, bueno, pues algo he conseguido, porque aparte de, para mí es una frustración absoluta no haber conseguido nada, no he avanzado ni un milímetro en este problema, o sea, no he conseguido ayudar. Igual que con su delegación de gobierno se ha conseguido avances, luego ha habido retrocesos, pero hemos vuelto en el tema de las citas de asilo, cero. No, es una pared. Entonces, que sepáis que la comisión está abierta y que si de verdad, como me acaba de decir un compañero, cuenta conmigo, si a mí los compañeros me dicen, oye, si movilizas, obviamente no voy a movilizar un sábado a las 7 de la mañana, de cruces, por ejemplo, por parte de la comisión os digo que encantados de sentirnos apoyados y que se hará algo. Y ahora pues doy la palabra a mi compañero Carlos, que está muy calladito, para que cierre la ponencia. Pues muchas gracias. Lo último que queda de parte de la agrupación de jóvenes abogados, de parte de toda la abogacía joven de Córdoba, muchas gracias, Lucía, por tu tiempo, por tu trabajo. Se nota que amas tu dedicación, tu especialidad. Y gracias por traérnosla y por acercárnosla de esta forma. Y gracias de nuevo a la comisión por organizar este ciclo de conferencias. Y nos vemos la semana que viene, que queda muy poquito. ¿De acuerdo? Pues nada. Muchísimas gracias a todos por venir.